Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a esta clase de prototipo en juego con Unreal. Yo soy Francisco Lapora, como ya dijo Paula. Para contarles un poco de mí, yo actualmente soy profesor de Unreal Engine aquí en el Máster de Arte para Videojuegos. Y bueno, también estoy trabajando en los proyectos internos de la escuela y tengo un par de proyecticos, he trabajado más que todo en la parte independiente. Tengo un par de proyecticos que van a salir próximamente, si todo sale bien, en la Play Store. Y bueno, nada, para contarles un poco de lo que vamos a hacer en esta masterclass, ¿vale? Vamos a prototipo un juego con Unreal, pero más que todo enfocado a la parte de arte, porque ese es el máster, lo que vamos a ver. La parte de programación y blueprints, realmente no la vamos a tocar, sino más que todo en la parte de montar un escenario, ver cómo se utiliza el Unreal en general. Vamos a empezar de cero, así que si no habéis tocado nunca el Unreal no pasa nada, porque vamos a ir viéndolo todo paso a paso, ¿vale? Y el premio al juego más innovador es para Hell of Fame de Broken Frame. Vale, perfecto. Para explicarles un poquito lo que sería el pipeline básico de arte para un juego de 3D, ¿vale? Esto es algo que vais a estar haciendo mucho en la producción de un videojuego, ¿vale? Todo siempre empieza, por ejemplo, en un concept o una referencia, ya sea un concept dibujado por alguien de concept art o una referencia que habéis sacado de internet, ¿vale? Luego de ese concept es que empiezas a armar el modelo y lo texturizas. El modelo lo hace en cualquier tipo de programa 3D que sepas utilizar. Aquí en la escuela enseñamos más que todo Maya y 3D Max, ¿vale? Pero cualquier otro programa serviría para videojuegos realmente, aunque hay algunos que están más especializados que otros. Por ejemplo, AutoCAD ya sería algo más para arquitectura o para ingeniería y cosas así, ¿vale? Entonces, Max, Maya, 3D Max y Blender son los usuales que se utilizan para videojuegos. Y una vez que hayas modelado y texturizado un modelo, también la fase de texturizado también es algo que enseñamos aquí en el máster, ¿vale? Con programas tipo Substance Designer y Substance Painter, que son los dos programas de punta ahorita que están que se utilizan en la industria, pero también hay otros programas tipo 3D Code que también sirven para texturizar o el mismo ZBrush si están haciendo esculpido. Y una vez que ya tengamos ese modelo ya completado y texturizado, es lo que se pasaría a la fase del Game Engine, del motor de videojuegos. Aquí, pues, dependiendo del tipo de proyecto que queráis hacer, pues ya os servirá un motor más que otro, ¿vale? Pero en general, todos funcionan. Lo único que cambia, en su gran mayoría, usualmente, es el lenguaje en el que se programa en cada motor, ¿vale? Nosotros nos vamos a enfocar, ¿vale? En este máster, sobre todo vamos a ver más que todo el Unreal Engine, y es lo que vamos a ver en esta masterclass, ¿vale?
¿Por qué Unreal Engine en específico? Bueno, yo creo que las producciones que se han hecho con Unreal Engine hablan por sí solas, ¿vale? Ahorita es un programa que lo está partiendo en toda la industria realmente, tanto en la de videojuegos como en la de cine, ¿vale? Y además que se ha vuelto un software demasiado asequible y muy intuitivo de usar, ¿vale? Entonces, pues aquí como veis ya se ha utilizado para una gran cantidad de títulos, tanto AAA como independientes, pero también se ha utilizado para cine, eh, no sé si habéis visto Mandalorian, cómo se hizo a través de Virtual Production, en el que hicieron un escenario en Unreal, en tiempo real, que iba en unas pantallas, en un domo que rodeaba al escenario, por así decirlo. Entonces, esto se ha estado metiendo en muchas industrias distintas, no solamente en videojuegos, incluso se ha utilizado aquí, como veis, en un canal de noticias en Estados Unidos, en el que ponen unas animaciones hechas en Unreal y hasta en conciertos musicales y todo para hacer visualizaciones de fondo. Entonces, realmente es un programa que vale muchísimo la pena aprender porque no solamente se limita a lo que es digamos, los videojuegos, sino que también podéis aplicarlo a muchos otros aspectos de audiovisuales. ¿Vale? Y pues sin mucho más, vamos ya a empezar. Vale, vamos a quitar esto aquí. Vale, lo primero que vamos a hacer, simplemente abrir el Epic Games. Bueno, perdón, antes de eso, los que os habéis descargado el archivo que os mandaron por email, ¿vale? El Tier Person Template, ¿vale? Ir abriéndolo de una vez porque este es un archivo que es un tanto pesado y va a tardar un poco en cargarse. Pero mientras tanto, ¿vale? Abrirlo y mientras tanto volvemos aquí a la página o la aplicación principal de Epic Games, ¿vale? Si veis que voy muy rápido o lo que sea, o tenéis cualquier pregunta, ¿vale? Ponedla en el chat. Ok, vale. De primeras, pues vamos a lanzar el 4.27, la última versión que ha sacado estable Unreal. Y vamos a ver un poco qué es esta ventana, ¿vale? Aquí, ¿vale? Para crear un nuevo proyecto te pide que elijas una categoría, ¿vale? Estas categorías lo único que tienen son templates, ¿vale? Que tú puedes utilizar como de un inicio para un proyecto, pero realmente es el mismo engine con las mismas opciones en cualquiera de estos. La única diferencia es que está ya preconfigurado para una cosa o para otra. Por ejemplo, si os metéis en la de Film, Television, ¿vale? Veis que aquí tienen como unos templates ya preconfigurados para hacer una u otra cosa, ¿vale? Virtual Production, DMX, ¿vale? Displays. Pero nosotros obviamente vamos a elegir la de Games o juegos, ¿vale? Y aquí, pues igual que en la anterior, hay diferentes templates, ¿vale? Que son simplemente cosas que ya vienen preconfiguradas como para darte un pequeño paso, un pequeño inicio a algún tipo de juego que tú quieras hacer, ¿vale? Por ejemplo, vamos a elegir el de primera persona, que es como un shooter primera persona, ¿vale? Le damos a siguiente. Y aquí pues lo podemos dejar todo por defecto, ¿vale? Aquí elegimos la carpeta donde quieren que vaya el proyecto y aquí el nombre del proyecto. Vamos a poner, por ejemplo, FPS. Buenos días. Está en la papelera. Podéis compartir el enlace, ¿no? Sí, lo he leído, estoy en ello, ahora mismo os lo paso. Vale, sí, porfa, si puedes pasar. Vale, bueno, mientras os pasan el enlace, vamos a ir creando este proyecto nuevo. Ok. A ver, me salió todo negro. Luis, ¿qué has abierto? ¿El proyecto o el Epic? El proyecto, vale, no te preocupes por el proyecto ahora, déjalo cargando, ¿vale? Que eso va a tardar un tiempo y luego volvemos a eso. Por ahora, entra en Epic y créate un proyecto nuevo como estamos haciendo. ¿Vale? Ok, bueno, lo dejamos aquí todo por defecto, ¿vale? Para explicarles un poquito por encima esto, es simplemente cómo quieres que el Epic te configure el Unreal, te configure el proyecto. Si lo quieres utilizar con Blueprints o C++, pero esto ya son cosas de programación, dejarlo aquí por defecto.
máxima cualidad, ¿vale? O si queréis hacer un juego 2D, pues te quita todas esas cosas que no necesitarías en un juego 2D, ¿vale? Vamos a la máxima calidad. Ray Tracing, vamos a quitarlo por ahora porque no es algo que esté todavía del todo completo y requiere ciertas tarjetas gráficas para poder utilizar Ray Tracing, ¿vale? Lo dejamos en Disable o deshabilitado, ¿vale? Para desktops y con Starter Content, ¿vale? ¿Vale? El Starter Content no es más que una serie de assets y cosillas que ya tiene el Unreal como por defecto para que tú las puedas poner en escenario y probarlas. Son unas pequeñas cosas. ¿Vale? Le vamos a crear y esperamos un ratito. Ok, vale. Lo primero que os va a aparecer es esto, ¿vale? Va a empezar en un mapa que ellos tienen, un escenario que ellos tienen de ejemplo, ¿no? Ahora, lo principal, cómo movernos, ¿vale? Estas ventanas, que por ahora no las vamos a necesitar, ¿vale? Las podemos estirar si las seleccionamos aquí, y así ya tienen un poquito más de el viewport, ¿vale? El viewport, que es esto, donde está el escenario, donde va a pasar todo el juego, ¿vale? Donde se monta todo el escenario, ¿vale? Ahora, clicando, ¿vale? En el viewport, si dejáis el botón izquierdo del ratón, ¿vale? Veis que os podéis hacer como una especie de paneo horizontal, ¿vale? A donde apuntáis, pues se va a mover de manera horizontal. Dejando el botón del medio pegado, ¿vale? Podéis hacer como una especie de órbita sobre un punto, ¿vale? Sobre un centro. Y con el botón derecho, que es el que más va a utilizar, es para rotar la cámara, ¿vale? Pero obviamente esto es un poco incómodo estarse moviendo así, ¿vale? Y no puedes. La mejor manera es, sobre todo esto va a ser muy intuitivo para los que juguéis videojuegos, ¿vale? Con el botón derecho pegado, utilizar la WASD, ¿vale? Como si fuese un videojuego, un FPS, ¿vale? Siempre dejando el botón del mouse derecho pegado, ¿vale? Y también, sin soltar el ratón, ¿vale? Con la Q y la E os movéis verticalmente, ¿vale? Y ya con esto ya podéis navegar por el escenario, ¿vale? De una manera mucho más rápida, sin tener que estar moviendo tanto el ratón, ¿vale? Vale, ahora, os podéis ver que quizás esta cámara os parezca un poco rápida, ¿vale? La velocidad la podéis graduar, ¿vale? Manteniendo igual el botón derecho pegado y moviendo la ruedita del medio hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Si movéis la rueda de ratón del medio, podéis graduar la velocidad a la que esto va navegando en el escenario. Y así ya es un poco más como si os queréis enfocar en algo, pues por ejemplo, con poca velocidad, ¿vale? Ya podéis aquí hacer, verlo mejor, pero si os queréis mover por un lugar más lejos, pues ya con un poco más de velocidad podéis, ¿vale? Esta velocidad también la podéis graduar aquí, ¿vale? Donde dice Camera Speed. Bueno, por cierto, yo lo tengo en inglés, si alguien lo tiene en español y lo quiere pasar en inglés o tiene alguna duda con algún botón que esté en español, me lo decís también por el chat, ¿vale? ¿Vale? Aquí con la velocidad de la cámara, esta es la velocidad a la que va a orbitar la cámara, ¿vale? Utilizando esto que acabamos de ver, ¿vale? Es otra manera también de graduar la velocidad. Vale, y otra cosa que vais a estar utilizando mucho también para moveros por escenario es el focus, ¿vale? Si seleccionamos un objeto, ¿vale? Clic izquierdo, igual que en cualquier otro lugar, ¿vale? Y le damos a la F, se nos va a acercar hacia ese objeto, ¿vale? F de focus. Esto es algo muy bueno porque, por ejemplo, si tienes algo que está muy lejos y no quieres echarte el viaje hasta allá, simplemente lo seleccionas, le das a la F y listo, ya estás ahí, ¿vale? Y con esto yo creo que ya tendríamos lo básico para poder movernos por el escenario. También, ¿vale? En el numpad, los números estos que tenéis aquí en el teclado, también podéis moveros, pero ya os digo que igual sigue siendo más cómodo moverse con el WASD, ¿vale? Como si fuese un videojuego. Vale. Ahora, veis que cuando selecciono un objeto en el Unreal, ¿vale? Me aparece inmediatamente el gizmo. Este es el gizmo de movimiento. Esto es lo que te dice, ¿vale? Es que tú puedes seleccionar cualquiera de estas aristas, ¿vale? Y moverlas en la dirección. Ve que cuando pongo el ratón sobre uno, se pone amarilla. Esa es la dirección en la que voy a mover este objeto, ¿vale? Si le doy el ratón para arriba o para abajo, solamente se va a mover en esta dirección, ¿vale? Que ese es su eje Y. Lo mismo que aquí con el eje X y el eje Z, ¿vale?
Si queréis moverlo de una manera más libre, ¿vale? Aquí, ¿vale? Esto lo que hace es seleccionarte los dos ejes a la vez, ¿vale? Aquí ahora sí puedo moverlo en el X y el Y, en el X y Z o en el Y y Z, ¿vale? Y si queréis total movimiento libre, seleccionáis esta pelotica que está en el medio, no sé si la podéis ver ahí en la pantalla, ¿vale? Y ya se puede mover totalmente libre por donde queráis, ¿vale? Okay. Vamos a moverlo al principio otra vez. Vale, este es el de movimiento, ¿vale? Como podéis ver aquí, tenéis las tres opciones básicas de un Gizmo 3D, ¿vale? Que es el de movimiento o traslación, el de rotación y el de escala. Igual, aquí te ponen los tres ejes, ¿vale? Simplemente lo seleccionas en el eje en el que lo quieres mover y lo rotas en este caso, ¿vale? Igual que en el de escala, si lo quieres tirar para acá o en todos los ejes, ¿vale? Ahora, esto obviamente es un poco fastidioso tener que estar viniendo para acá arriba cada vez que quieras hacer algo. Para eso tenéis las teclas, ¿vale? Los hotkey, que son W para la traslación, la E, ¿vale? Siempre seleccionar, una vez teniendo un objeto seleccionado, W para la traslación, la E para la rotación y la R para la escala, ¿vale? Se entiende que está tocando esto. W, E, R, ¿vale? Es igual que en el Maya, para los que uséis Maya, yo creo que eso va a ser bastante familiar. Vale. Otra cosilla que es importante aquí de la traslación, ¿vale? Si veis aquí a la derecha, ve que está esto activado, ¿ok? Esto lo que es un snap al grid, ¿vale? El grid sería esto que tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué significa esto, ¿vale? Que cada vez que yo lo traslade, se está moviendo 10 unidades. En Unreal, cada unidad es 1 centímetro. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo cada vez que lo muevo, ve que se mueve un poco así como por saltos, es porque se está moviendo 10 unidades, que es lo que está aquí anotado. Pero si yo lo quisiera, por ejemplo, mover a 100 unidades, que sería equivalente a 100 centímetros, 1 metro, ¿vale? Cada vez que yo lo vaya a mover en cualquier eje, como tiene el snap activado, se va a mover cada metro, ¿vale? 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Esto está muy bien porque de esa manera ya podéis seguir armando un escenario de manera más ordenada, ¿vale? Si, por ejemplo, yo quisiera que esto fuese varias columnas y que cada columna estuviese a, por ejemplo, 10 metros, ¿vale? ¿Okay? Bueno, otra cosilla, ¿vale? Ahorita lo que voy a hacer es duplicar un objeto, ¿vale? Para duplicar un objeto, ¿vale? Dejando el Alt pegado, ¿ok? Dejando el Alt, ¿vale? Lo movéis o lo rotáis de igual manera, lo movéis y se va a crear una copia, ¿vale? Con el Alt, y si lo dejáis pegado y volvéis a mover, ¿vale? Se crea otra copia, ¿vale? Sí, igual esto fue demasiada distancia, vamos a ponerle un poco aquí. ¿Vale? Entonces digamos que yo quiero poner varias columnas y que todas estén a 5 metros exactos, pues, ¿vale? Como ya tengo el snap activado, voy copiando, ¿vale? Voy duplicando y moviendo, y así ya sé que cada una de estas está a perfectamente 5 metros de cada una. Y como os digo, lo mismo funciona, por ejemplo, para la rotación. Cuando, por ejemplo, si quisiera duplicar y rotar de una vez, también cuando roto dejando el Alt pegado, ¿ok? Se va a crear una copia y se va a rotar, ¿vale? También podéis darle simplemente a duplicar, ¿vale? Pero esto es un poco más fastidioso, ¿vale? Es mucho más fácil con el Alt, ¿vale? Lo movéis y ya lo tenéis duplicado. Vale, y si no queréis usar el grid y queréis mover libremente o mover un objeto libremente, simplemente le das aquí, lo quitáis y ya esto se mueve pues de cualquier manera, ¿vale? La traslación, todo lo que es la información de traslación, rotación y escala, ¿vale? Todo lo tenéis aquí, igual que un programa de 3D, ¿vale? Esto te dice en qué posición está desde el cero del escenario, ¿vale? Que está por aquí. Te dice en qué lugar está, pues está en el 700 en X, etcétera, etcétera, ¿vale? La rotación que tiene, está en 000, y la escala que tiene, o sea, desde el modelo original, este está aumentado en 2.5, o sea, 2 veces más grande, ¿vale? Y pues lo mismo también, ¿vale? Este botón que está aquí, que veis aquí, es para hacer un snapping de rotación, ¿vale? Aquí veis
que cada vez que yo vaya a rotar, se va a rotar en 10 grados, ¿ok? Esto también es muy bueno porque si quisieras, por ejemplo, quiero que esto esté siempre a 45 grados, pues ahí está, 45 grados, ¿vale? 45 grados, 45 grados, ¿vale? Para esto sirve el snap. Igual si se lo quitáis, podéis rotarlo de manera libre, sin ningún tipo de snapping. ¿Vale? Estas son todas herramientas básicas como para de ahí poder utilizando todos los objetos que están aquí adentro del escenario. ¿Vale? Y pues como os dije antes, toda esta información está aquí. Por ejemplo, si quiero esto que esté girado a 45 grados, me voy aquí en el eje Z, como ves el azulito, ¿vale? Y yo pongo que estos sean 45 grados, lo escribo aquí, ¿vale? Y ya está puesto, ¿vale? O 90 grados, obviamente va a quedar otra vez recto, ¿vale? 0 grados, lo mismo, ¿vale? Y igual con esto, ¿vale? Tiene un snap que cada vez que le vayáis a dar va a crecer 0.25, o sea, un cuarto de su tamaño va a crecer. Vale, por lo general, casi siempre en un real y en videojuegos es recomendable trabajar con snapping y al grid porque al final se va a hacer mucho más fácil si tenéis todo ya cuadrado. Si, por ejemplo, las paredes y suelos que tenéis, digamos que decidieron que en vuestro proyecto las paredes van a ser módulos de 1 metro, de 1 metro por 3 metros, por ejemplo. Entonces, ya con esto, pues, así no tenéis que estar, por ejemplo, calculando cómo poner una pared sobre otra. O sea, si esto fuese mi pared, por ejemplo, hacer esto es muy incómodo y quita demasiado tiempo, ¿vale? Si ya yo sé que esto midiese 1 metro, ¿vale? Bueno, esto no mide 1 metro exactamente, pero si supiese que esto mide 1 metro, ya yo lo puedo mover aquí y ya yo sé que va a encajar perfectamente, ¿vale? Sin tener que estar midiéndolo al ojo. Entonces, por eso es muy importante siempre, uno, intentar trabajar con medidas estándares en vuestros proyectos y también utilizar estas herramientas de snapeo, ¿vale? Para que no haya problemas, no haya un suelo que haya quedado 1 milímetro por fuera y se ve un hueco para abajo, ni cosas así. Vale, pues nada, este escenario que os trae el Unreal por defecto, que es un escenario que simplemente ellos montaron aquí rapidito para que tú pruebes el First Person Template, ¿vale? Si le dais aquí a Play o a Alt P, ¿vale? Él va a empezar a jugar, ¿vale? Esto es cuando vosotros estáis probando vuestros proyectos, cada vez que quieras probar algo, cómo funciona cómo ha quedado la programación o cómo han quedado algunas partículas, algunas animaciones, ¿vale? Le dais a Play y ya aquí, ¿vale? Podéis ir jugando sobre lo que tenéis. Obviamente esto hay que preconfigurarlo, que de eso se va a encargar más que todo la parte de programación. Pero bueno, que sepáis que siempre podéis probar vuestros escenarios, sobre todo es importante cuando estéis armando un escenario, poder caminar dentro de él y ver cuál es el tamaño de las cosas realmente, ¿vale? Porque tú lo puedes estar viendo desde aquí arriba y parece que estas cosas son pequeñas, pero luego si ponéis muchas, ¿vale? ¿Vale? De repente se empieza a llenar mucho el escenario. Entonces por eso siempre ir, ¿vale? Dándole play y probando el escenario, ¿vale? Este ejemplo que trae Unreal es simplemente un arma básica que dispara una pelotica que tiene físicas y estos cubos que tienen sus físicas activadas, ¿vale? No es mucho más. Esto serviría si quisieras hacer un juego primera persona, pues realmente os serviría muy poco, solamente como para ver cómo funciona un arma o cómo programar un arma o cómo se mueve dentro de un escenario, pero no mucho más, ¿vale? Vale, ok, pues eso. Esta ventana, ¿vale? Cada vez que seleccionar un objeto, además de una información de posición, rotación y escala, ¿vale? También os da toda la información del objeto que tenéis seleccionado, ¿vale? Aquí está toda la información guardada de todo lo que necesitáis saber sobre este objeto, ¿vale? Si tiene las físicas activadas, en este caso sí, por eso es que cuando le disparamos se mueve, ¿vale? Si tiene colisión, ahora les explico un poco qué es cada cosa, ¿vale? Y bueno, realmente lo que a ustedes más les va a importar, si no sois programadores, son estas tres pestañas, ¿vale? Lo demás pues es un poco más avanzado y más para programación, ¿vale? Estas tres ventanas son como las más importantes, ¿vale? Esto, ¿qué es lo que dice Static Mesh? ¿Cuál es el mesh que se está utilizando? ¿Vale? En este caso es un cubo, ¿vale? Un cubo que trae el Unreal por defecto. ¿Y cuál es el material que se está mostrando? Pues es un material blanco, ¿vale? El que tenía ahí puesto, que es un poco brillante o algo, creo, me parece.
que también es un material que trae el Unreal por defecto, ¿vale? Aquí es donde vais a cambiar qué tipo de material tiene el objeto que habéis puesto aquí en la escena, ¿vale? El que tengáis seleccionado. Si yo selecciono el suelo, ¿ves? Aquí, por ejemplo, me dice que tiene este material gris puesto y también es un cubo, pero es un cubo que ha sido mucho más estirado para que parezca un suelo. Vale. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Todo bien? Cualquier cosa la escribís ahí en el chat. Vale. Ahora, lo siguiente. Bueno, perdón, antes de seguir para acá, ¿vale? Vamos a abrir esta, la del Word Outliner, ¿vale? Word Outliner, esta lista grandísima que hay de cosas aquí, es simplemente la lista que tiene este mundo, ¿vale? Este escenario, todas las cosas que hay dentro de ese escenario, todo lo que esté puesto dentro del escenario lo vais a ver aquí, ¿ves? Si yo, por ejemplo, selecciono este cubo de nuevo, aquí me lo va a subrayar, me va a decir cuál es el cubo que tengo seleccionado, ¿vale? Y de igual manera, si yo lo selecciono aquí, se me va a seleccionar ahí. Esto también sirve muy bueno porque si, por ejemplo, queréis buscar un objeto en específico y queréis enfocarlo, digo, quiero ver dónde está el cubo 18, bueno, el cubo 13, por ejemplo, lo selecciona desde aquí en el Word Outliner, ¿vale? Y le doy a la F y me lleva para allá. Esto es súper cómodo, ¿vale? Para sobre todo cuando tengáis escenarios excesivamente grandes, pues siempre vais a estar utilizando esto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tiene donde está la iluminación, donde está diferentes cosas, el player start, ¿vale? El personaje, el player start, etcétera, etcétera. Vale. Y bueno, lo otro bueno del Word Outliner, por ejemplo, es que lo podéis organizar todo por carpetas. Como veis, esto ya está en una carpeta, ¿vale? Todas estas cosas están en carpeta y tú puedes crear carpetas y subcarpetas. También es súper cómodo, ¿vale? Y siempre es bueno separar las cosas, por ejemplo, por categorías. Los static mesh, ponerlos todos en una carpeta de static mesh o de objetos, de geometrías. La iluminación, ponerla toda en una carpeta de iluminación. Así es mucho más fácil para cualquier persona que vaya a abrir este proyecto no tener que buscar una lista gigantesca de objetos y no saber dónde está qué cosa. ¿Vale? Incluso lo que se suele hacer en producción es que no solamente se separa por iluminación, geometría, sino que también se separa por partes del escenario, en plan mapa 1, iluminación, mapa 1, escenario 1, por ejemplo, ¿vale? Y ahí tengo todas las luces y todos los objetos que estén ahí, por ejemplo, y ya se puede buscar mucho más fácil, ¿vale? Otra cosa también que tiene esto, ¿vale? Si yo, por ejemplo, me vengo aquí, ¿vale? Veis que están estos ojos, ¿vale? Que son unos ojos que están sobre todos los objetos en el Borderline. Esto es simplemente para ocultar o desocultar, ¿vale? También sirve para muchas cosas. Si yo, por ejemplo, otra funcionalidad de la carpeta, si yo quisiera esconder todos los cubos y probar y ver cómo se ve el escenario en los cubos, oculto la carpeta entera y listo, ¿vale? Ahora, esto no va a hacer que se oculte en el juego ni nada. Esto es simplemente como se visualiza en el editor, ¿vale? Si yo le doy a play, los cubos aparecen, ¿vale? Esto es simplemente como para tú quitarte cosas en medio. Si, por ejemplo, digamos que tengáis un escenario que tiene un bosque y tienes 200.000 árboles puestos por ahí, aunque la vegetación se trabaja de una manera distinta, pero digamos que tengáis muchas paredes en un escenario, las queréis extender todas, pues simplemente, ¿vale? Ocultáis la carpeta donde lo tenéis puesto. Para crear una carpeta de estas, simplemente podéis directamente, clic derecho, crear carpeta, o seleccionar todos estos, ¿vale? Veniros aquí a Move to, o mover a, ¿vale? Y crear nueva carpeta. Esto lo que va a hacer es que todos estos objetos que yo tenga seleccionados en el Word Outliner, de una vez se vayan a una carpeta nueva, que yo le voy a llamar folder, lo que sea, ¿vale? Y ahí tengo todo guardado y ordenado, ¿vale? Esto es súper importante. A la hora de estar en una producción es muy importante tenerlo todo muy ordenado porque es posible que no seáis ustedes los únicos que entren al proyecto. Vale, ahora nos venimos un poco y vamos a ver qué es esta ventana de Place Actors. Vale, aquí esto lo que tiene, ¿vale? Es como una lista de objetos, ¿vale? Y cosas, luces y volúmenes que trae el Unreal también, que tú puedes, que ya él te trae como por defecto, como estos cubos, ¿vale? Que tú puedes simplemente seleccionar, arrastrar y ponerlos en el escenario, ¿vale? Estos son estos mismos cubos que están aquí, ¿vale? Podéis tener esferas, conos, etcétera, 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 ¿vale?
estos son simplemente geometrías básicas que te dan ahí como para que tú pongas y pruebes algo si no tienes un modelo o si lo único que quieres poner es un cubo, ¿vale? Yo aquí le doy play, como veis, aquí pasa algo, que es que este cubo no se mueve como los demás. No se mueve como los demás porque este no tiene las físicas activadas, ¿vale? Si yo le doy a simular física, él cae por gravedad, porque esas son las físicas por defecto que tiene, ¿vale? Y ahora si yo le disparo, sí se mueven, ¿vale? Como os dije, ¿vale? Ustedes ponéis algo en el escenario, ¿vale? Pero también cuando los ponéis tenéis que volver a activarlo, ¿vale? Porque toda esta información que está en esta ventana es sobre el objeto que tengáis seleccionado, no sobre el objeto que estéis poniendo, ya sea desde el contenido o desde el Place Actor, ¿vale? ¿Qué más trae esto? Pues aquí os dice, por ejemplo, en la pestaña iluminación, tiene los 5 tipos de iluminación básicas que trae el Unreal, ¿vale? Que es el Directional Light, que este ya está puesto, es el del sol, ¿vale? Este es una luz que alumbra sobre todo el escenario. Podéis poner 2 si queréis, pero se va a ir un poco aquí, va a ser un poco desastre tanta iluminación, ¿vale? Luego vamos a ver un poco a poco cómo es cada iluminación, cada luz, ¿vale? Tenéis el point light, ¿vale? Lo que sepáis un poco de 3D, pues esto ya también os va a ser bastante familiar porque es igual en todos los programas de renderizado y motores de videojuegos, ¿vale? Point light, que es una luz que sale de un punto, ¿vale? Y va perdiendo energía a medida que se va más lejos, ¿vale? El spotlight, que es una luz de foco, ¿vale? Como si fuese un foco de cine, unos focos de unos coches, ¿vale? Esta luz, que es una luz recta, que es prácticamente lo mismo que esta luz de punto, pero en vez de ser un círculo, está partida a la mitad. Esto es muy bueno, por ejemplo, para hacer si tenéis aquí una ventana, una luz que sale de una ventana o una tele, ¿vale? Tenéis una luz que es como plana, que como veis aquí, no sé si se ve bien en el video, vamos a poner un poquito más de intensidad, ¿vale? La luz solamente va a afectar de la mitad en adelante, ¿vale? Hacia donde está apuntando su eje Z. Su eje Y, perdón. Vale, y el skylight, que esto es algo que ya los explicaré más tarde cuando tengamos un escenario un poco más montado. Vale, ahora, ¿se os ha abierto el programa? ¿Os llegó, ya pudieron descargar el archivo que le mandaron? ¿Vale? Este es el de Third Person Template. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, este ya lo podemos cerrar si queréis, lo guardáis o no, ¿vale? Igual esto era simplemente mientras se cargaba el otro, para enseñarles un poco lo básico. Vale, ahora lo abrimos y alguno me habéis dicho que os aparece en negro, ¿vale? No se abre esta ventana, ¿vale? Si no está abierto este mapa, ¿vale? Venir aquí a esta carpeta, ¿vale? En el Content Browser. Sí, por cierto, si esto no os aparece así, ¿vale? Le dais aquí a este botón y lo que le aparece es esto mismo que está aquí a la derecha, pero en la izquierda va a aparecer como una lista, que para mí es un poco más cómodo ver las carpetas en lista que así. Vale, entonces, con esto abierto, nos venimos al Third Person BP, mapas, y abrimos esto, Third Person Example Map, ¿vale? Este mapa, pues lo mismo, es como si hubiésemos puesto el template de primera persona, pero este es el de tercera persona, ¿vale? Que os trae pues un mini escenario que es un poco más pobre que el otro incluso, pero os trae ya un personaje animado, ¿vale? Que se puede mover y reacciona con las colisiones de los objetos, ¿vale? Y tiene una animación de salto, ahí, si le das espacio, salta, pues. Muy básico, obviamente, igual que el otro, es simplemente como a ti para darte un pequeño paso, un pequeño inicio a un juego de tercera persona, ¿vale? De plataforma, aventura, lo que fuese. Vale. Ahora, os voy a explicar un poco esta ventana del Content Browser, que es algo que vais a estar utilizando muchísimas veces, ¿vale? Aquí en el Content Browser, ¿vale? A diferencia de esto, que estas son las cosas que traen Unreal por defecto, el Content Browser es donde vais a tener todos vuestros archivos, tanto del proyecto como los propios que habéis hecho ustedes, ¿vale? Vale. La manera en la que lo utilizamos, pues, por ejemplo, a ver, este
esta lista de carpetas es un poco desastre porque, bueno, es más o menos como lo trae el Unreal, pero esto siempre es muy importante también a la hora de estar en una producción, que esto ya lo hablaréis con, o sea, tanto con los diseñadores como los programadores y demás, ¿vale? Es poner una especie de orden y naming convention, o sea, de qué nombre le vamos a poner a qué cosa y en qué carpetas van a estar, porque es lo mismo, ¿vale? Algunas veces se puede hacer un poco demasiado tener todas las carpetas sueltas. Si todo el mundo empieza a subir algo en una carpeta aparte, se hace un desastre y retrasa demasiado el proceso de crear un juego, ¿vale? Entonces, ahora, nos metemos en esta carpeta de Masterclass, por ejemplo, que es una carpeta que me hice yo, ¿vale? Para crear una carpeta, igual clic derecho en un folder y ahí ya vas metiendo, ¿vale? Entonces la podéis mover, ¿vale? Tengo esta de New Folder, ¿vale? Si yo la quiero meter, si yo la quiero llevar a la raíz, ¿vale? Lo llevo aquí a donde dice Content o Contenido, ¿vale? Y si la quiero meter dentro de una carpeta, o sea, convertirla en una subcarpeta, simplemente la muevo hacia donde quiero, ¿vale? Entonces, Masterclass, mover aquí, un here, y hasta aquí mi carpeta adentro, ¿vale? Veis que cuando le doy clic no hay nada porque esa carpeta no tiene nada por dentro, ¿vale? Entonces, si queréis la podéis borrar, esta carpeta. Vale. Y, por ejemplo, vamos a probar lo que es meter un asset desde Content Browser al escenario, ¿vale? Vamos a abrir alguno de estos, cualquiera de los que tengáis ahí, ¿vale? Estos son unos assets que me bajé yo de Megascans, que es una librería de modelos 3D escaneados que está muy, muy buena. Sirve muchísimo porque tiene una calidad impresionante y además es gratis para los usuarios de Unreal Engine. Luego os explico cómo sacar los assets de ahí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cogéis, ¿vale? Abrí cualquiera de estas carpetas de Megascans, ¿vale? Yo voy a coger esta de la columna, ¿vale? Y veis que aquí hay diferentes tipos de archivos, ¿vale? Ahora, lo mismo los que decía antes, usualmente lo correcto sería en una producción, ¿vale? Que no tengáis todos los archivos sueltos en plan texturas, assets, materiales, cosas así, en una misma carpeta. Por lo mismo, se puede hacer muy difícil buscar las cosas, ¿vale? Para eso siempre es bueno hacer una carpeta, por ejemplo, de meshes, otra de materials, y así vais, ¿vale? Y vas metiendo cada cosa, ¿vale? Simplemente arrastrándola, la vas metiendo en cada carpeta y listo. Esa es una manera mucho más cómoda de, de buscar las cosas, ¿vale? Entonces, vale, si por ejemplo veis aquí y tenéis una carpeta que tiene muchas cosas sueltas y lo que queréis es buscar el static mesh, ¿vale? El static mesh es el objeto, es el modelo 3D, ¿vale? Aquí en filtros, ¿vale? Os venís a filtros y le dais a static mesh, ¿vale? Lo activáis, ¿vale? Y veis que al activarlo solamente te va a mostrar lo que hay dentro de la carpeta, los static mesh, ¿vale? Te va a filtrar todo lo demás. Y esto tú lo puedes activar o desactivar, ¿vale? Aquí. Una vez que ya lo tienes aquí activado, se te pone aquí en la barra, ¿vale? Si yo quisiera buscar solo texturas, ¿vale? Pues aquí. Solo muéstrame las texturas y los static mesh, por ejemplo. Y veis que el Unreal pone por defecto, ya cada tipo o categoría de asset tiene su color. Los static mesh son este azulito, ¿vale? Entonces ya lo veis que cuando tengo una línea azul es una geometría. Cuando tenga esta línea roja carmesí es una textura, ¿vale? Estos filtros los podéis quitar si queréis, ¿vale? Entonces elegimos el static mesh y simplemente con arrastrarlo, ¿vale? Con arrastrarlo ya lo ponemos en el escenario, ¿vale? Esto por defecto va a intentar, ¿vale? Cuando arrastréis un objeto, y lo podéis arrastrar cuantas veces queráis, y va a crear copias del mismo objeto, ¿vale? Cuando arrastráis un objeto desde aquí del canto en brazo, un asset, un mesh específicamente, ¿vale? Él siempre va a buscar ponerse sobre donde él encuentre la colisión de un objeto, ¿vale? Ya os explico un poco qué es la colisión, pero vamos. Básicamente, él siempre va a intentar ponerse, ¿vale? Sobre donde él vea que hay como un suelo, ¿vale? En este caso también, porque el pivote, ¿vale? De este objeto ya viene hecho así del Megascans, está aquí en la base. Entonces él siempre va a buscar, ¿vale? Irse, pegar el pivote a la base de otro objeto. Vale, pues lo mismo, igual que antes, ¿vale? Podemos mover, rotar, escalar,
estos objetos de igual manera, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, si me voy a otra carpeta, aquí hay otra columna, también la puedo lanzar ahí. Y si le damos a la R de escalar, la podemos hacer tan grande o pequeña como queramos. La podemos deformar si quisiéramos, ¿vale? Y ahí, pues ya, por ejemplo, con el Snap a Grid, se ve un poco raro, ¿vale? Por ejemplo, ya podemos irnos armando cosillas, ¿vale? Muy fácil, de una manera muy fácil, ¿vale? Como ya todo es un snap, pues todo se hace de manera muy rápida. Vale. Otra cosilla en cuanto a lo de poner un objeto sobre el suelo, sobre la colisión. Si por ejemplo habéis movido esta columna y está aquí arriba, ¿vale? Y no tenéis el snap a grid, ¿vale? Digamos que esta columna queda aquí en una posición un poco rara y no quieren estar viniendo aquí, ¿vale? Poniéndola al suelo a ver si que se me pasa, que se me queda muy por arriba. Nada, simplemente, ¿vale? Dándole a la tecla fin, ¿vale? En el teclado, la tecla fin, él lo va a buscar cuál es el punto de colisión más cercano y lo va a pegar ahí, ¿vale? Y ya lo tenéis pegado al suelo o a cualquier otro objeto, ¿vale? Si por ejemplo tuviésemos un cubo aquí, ¿vale? El mismo cubo al suelo, ¿vale? Y yo estoy con esto dando vueltas por aquí arriba, lo quiero poner sobre el cubo, pero no quiero estarme poniendo a calcular a ojo, simplemente le doy a la tecla fin y él va a pegarse al cubo, ¿vale? Porque el cubo tiene colisiones. Vale, ahora, ¿qué es este tema de las colisiones? Que también es algo que es muy importante, ¿vale? Si yo le doy a play, ¿ok? Veis que no podéis caminar sobre esta columna, o sea, no podéis atravesar la columna. Para eso están las colisiones, ¿vale? Y las colisiones se ponen, ¿vale? Entrando en el propio Static Mesh, ¿vale? En las opciones del Static Mesh, ¿vale? Seleccionamos aquí, ¿vale? El objeto, la geometría, el Static Mesh, le damos doble clic, ¿vale? Esto nos va a abrir una ventana distinta, ¿vale? Esto, igual que cuando seleccionamos aquí y nos da una serie de información sobre este objeto, ¿vale? La diferencia es que esto es esta información sobre este objeto seleccionado específicamente en la escena, ¿vale? Cualquier cosa que yo cambie aquí, ¿vale? En esta ventana de detalles, details, se va a cambiar es sobre la escena, no sobre el resto de objetos. Si yo cambio, por ejemplo, el tamaño de este, no se va a cambiar el de los otros, ¿vale? Se va a quedar igual. Pero si le damos doble clic, ¿vale? Y abrimos esta ventana, ¿sí? La podemos maximizar por ahora. Esto va a dar la información del Static Mesh, cómo queda en el Content Browser, ¿vale? Significa que cualquier cambio que yo haga aquí se va a cambiar sobre todos los assets, ¿vale? Que ya estén puestos y se va a cambiar sobre el Content Browser, ¿vale? Es una manera como de las opciones globales del Static Mesh, ¿vale? Pues lo mismo. Aquí tiene la información de textura, ¿vale? Y esto, a diferencia de esto, por ejemplo, ¿vale? Es que si yo le pongo este material a todos los objetos que yo vaya a sacar del Content Browser ya va a tener este material puesto, que es el que ven aquí por defecto, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, quisiera cambiarle el material a este asset en específico, vamos a ver, podemos venirnos aquí, filtrar una textura, no, perdón, una textura no, un material, ¿vale? Y pues nada, le voy a poner algún material, se va a ver un poco raro, lo más seguro, ¿vale? Tengo este objeto seleccionado y le quiero cambiar el material, solo se va a cambiar a ese material. Bueno, ahora es como una columna de piedra un poco chunga, pero bueno, ¿vale? Pero si yo hiciera eso, ¿ok? Si yo hiciera eso si yo se lo pusiera aquí, se lo cambiaría a absolutamente todos los assets que tengan este material. Y cada vez que yo pusiera esa columna, pues tendría ese material de piedra, ¿vale? Entonces, por eso es que cuando tú le das doble clic, estás abriendo las opciones globales del asset. Vale, y el tema de la colisión, ¿qué es? Vale, si le das aquí a colisión y le das a mostrar colisión, colisión simple, bueno, justamente esta no tiene colisión, lo cual es perfecto, ¿vale? Para explicar por qué la colisión es importante, ¿vale? Esta como no tiene colisión, pues yo sí puedo atravesar el objeto, ¿vale? Ninguna tiene colisión porque no se ha puesto en las opciones del asset, en los settings del asset, ¿vale? Entonces, con esto activado, ¿vale? Mostrar simple colisión, ¿ok? Lo que podemos hacer es crearle una colisión básica, ¿vale? Nos venimos aquí arriba, ¿ok?
Y le creamos una, en este caso sería una, por ejemplo, de caja, ¿vale? Añadir una colisión simple de caja, ¿vale? Le damos y veis que va a formar como una caja verde que engloba todo el objeto, ¿vale? ¿Qué es esa caja verde? Esa es la colisión. Eso es sobre lo que va a chocar el personaje o todo lo que tenga activado colisión, ¿vale? Le damos OK. Y si venimos por acá, vamos a ver que no vamos a poder, ¿vale? Está chocando realmente no sobre el asset, sino sobre la caja verde esa que se ha creado. Ahora, si quisierais tener una colisión mucho más definida, ¿vale? Pues sería cuestión ya de o hacerla en un programa de 3D, como el Maya o el Max, en el mismo programa donde habéis hecho el modelo, podréis importar unas colisiones hechas a mano que, bueno, requiere su proceso y eso lo vamos a ver en el máster, ¿vale? O aquí mismo dentro del Unreal, ¿vale? Esta caja verde que se ha creado, esta caja de colisión, la podemos modificar como si fuese cualquier otro asset, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si quisieras una colisión mucho más definida, ¿vale? Sería cuestión de ir creando, ¿vale? Vamos a crear ahora, por ejemplo, aquí una cápsula para el centro, ¿vale? Ok. Que englobe un poco hasta donde ustedes queráis que choque el objeto con el jugador o con cualquier otra cosa, ¿vale? Y esto, al igual que cualquier otro objeto también, como vimos antes, con el Alt lo podemos duplicar, ¿vale? Entonces ya lo ponemos por aquí. ¿Ok? Le damos a guardar, ¿vale? Y como os dije, ya esa información está de base en cualquiera de estos tres columnas. Y ahora tengo una colisión que es un poquito más, ¿vale? Se pega un poco más, lo que pasa es que, bueno, obviamente también habría que acomodar la colisión del personaje, que esta que trae un Unreal por defecto es un poco vasta, como podéis ver. Pero si yo, por ejemplo, como en el ejemplo anterior, disparase entre la columna y la base, pasaría la bala perfectamente porque así lo hemos configurado, ¿vale? Así hemos configurado la colisión. Donde no esté lo verde es donde no va a haber colisión. Vale. Y lo mismo, pues como ahora este tiene colisión aquí arriba, ¿vale? Si yo me vengo para acá, subo este objeto y digamos que lo quiero justo encima de ese, ¿vale? Pues me vengo y le doy a fin, ¿vale? Tecla fin y me lo va a llevar a la colisión más cercana que él encuentre. Vale. Ahora, quitar esto que es un poco caótico. Otras maneras de ir poniendo los objetos también, ¿vale? Otras maneras de visualizar el escenario. Vamos a poner esto un poco al grid. Vale, una cosilla, ¿okay? Que se me ha olvidado. Si veis aquí, por ejemplo, yo tengo esta columna seleccionada, ¿vale? Si veis aquí, al final de la localización, rotación, escala, también está en todos los demás objetos. Aquí hay una flecha amarilla, ¿vale? Que es como una flecha de retorno. Esto es para llevar, es como un control Z que te lleva al principio, ¿vale? Como para llevarlo a como está por defecto, ¿vale? Ahora, el del material y de la textura no lo toquéis porque si no, ¿vale? No os va a cambiar de static mesh y de material. Pero, ¿vale? Para el de posición, rotación y escala, si yo, por ejemplo, tengo esto rotado, ¿vale? Un poco ahí a lo loco y no me gusta cómo queda la rotación, yo me vengo para acá, ¿vale? Y me lo va a llevar al 000, o sea, no tiene ninguna rotación, sino como vino del programa, como vino del Maya o del 3D Max, ¿vale? Me lo va a traer por defecto. Igual la escala, que lo he hecho muy grande o demasiado pequeño y ya no lo puedo ni seleccionar, ¿vale? Es un poco fastidioso. Simplemente, ¿vale? Le damos aquí y nos va a llevar al 111, que esa es la escala que viene por defecto en el programa de 3D, ¿vale? Entonces, lo mismo con la posición. Si le dais aquí, ¿vale? Si le dais esta flecha, os va a llevar al 000 del escenario, ¿vale? Que en este caso es el centro del escenario de este mapa, Unreal. Que es un poco ahí abajo, no nos sirve, pero ya sabéis que podéis mover las cosas y si queréis llevarlo a su posición original, simplemente le dais a esta flecha, ¿vale? En cuanto a la escala, si veis aquí, ¿vale? Yo puedo modificar cada punto de la escala, ¿vale? Cada eje de la escala por separado. Pero, ¿vale? Lo bueno también de escalar las cosas es que, o digamos que uno de los problemas de escalar las cosas así un poco libre es que
como podéis ver, se os estira la textura por completo y queda muy, muy mal, ¿vale? Entonces, es un poco fastidioso estar intentando arreglar esto a mano, a ojo, ¿vale? La mejor manera es que si queréis escalar esto a 5, o utilicéis el snap, o venir aquí y poner 5, 5, 5, ¿vale? Ya está escalado 5 veces más grande en cada eje. O le dice este candado que está acá, y lo que va a hacer es que va a cambiar los 3, ¿vale? Los 3 ejes a la vez, porque en escala se utiliza mucho, ¿vale? Entonces, quiero que esté a 5 de escala, listo, ¿vale? Se va a cambiar los 3 ejes porque tiene este candado. Pero esto es solamente para los números, esto no va a afectar esto, ¿vale? Esto igual podéis modificarlo como queráis. Vale. Ahora, si por ejemplo queremos montar unas columnillas aquí en el escenario, ¿vale? Pero esta vista se hace un poco incómoda, pues podemos venir aquí y aquí nos van a mostrar los diferentes tipos de vistas, las típicas vistas ortográficas de cualquier programa 3D, ¿vale? Desde el topper, ¿vale? Veis que cuando ponemos la vista top, se pone esto, que es el modo wireframe, ¿vale? Que lo que le está mostrando es la malla de cada modelo. Ahora, esto puede ser un poco incómodo o cómodo, dependiendo de lo que queráis. Si, por ejemplo, estamos trabajando mucho a medida del grid, pues está bien para ver el grid. Pero si es algo un poco más libre y queréis ver los modelos como tal, ¿vale? Nos venimos a este botón de Brush Wireframe, que nos está diciendo que lo estamos viendo en modo Wireframe, y lo cambiamos a modo Lit, ¿vale? Y ahí ya lo estamos viendo como lo estábamos viendo antes. Lit, que significa iluminado, con la iluminación, ¿vale? Lo estamos viendo tal cual como estaba antes. Y ya desde aquí, por ejemplo, podemos trabajar mucho más cómodo, ¿vale? Ya tenemos una vista que desde aquí arriba, pues ya se nos hace un poco más fácil trabajar, ¿vale? Es una vista totalmente ortográfica. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero venir y poner todos estos assets aquí del otro lado también, pues muy sencillo, lo seleccionamos todos, ¿vale? Lo podéis seleccionar aquí arriba también el Word Outliner, como os dije antes, ¿vale? Y cuando ya tengo todo seleccionado, con el Alt, ¿vale? Se copian y se trasladan todos, ¿vale? Ya podemos volver a la vista perspectiva y estará, ¿vale? De manera muy rápida, ya hemos montado unas cuantas columnas. Y pues imaginar que esto ya podría ser el inicio de una especie de templo romano o lo que fuese. Vale, pues bueno, los tipos de vista simplemente tenéis el top, ¿vale? Que lo podéis cambiar como queráis, ¿vale? Lead, ¿ok? El bottom, que sería desde abajo, aunque obviamente si tenéis un suelo, pues no vais a ver más nada que el suelo, a no ser que lo ocultéis, ¿vale? Que para eso también es muy útil ocultar cosas, sobre todo en vistas ortográficas, ¿vale? Izquierda, derecha, frente, atrás, etcétera, ¿vale? Otros modos de vista, ¿vale? Que lo podéis cambiar en cualquiera de los modos, ¿vale? Es este. Esto es como te va a mostrar a ti los materiales como tal, ¿no? El lead, que es el que viene por defecto, que es el que te muestra el escenario tal cual como casi como se va a ver en el juego, con su iluminación, sus texturas, brillos, todo, ¿vale? El unlit, que es lo mismo, el unlit, que es lo mismo, pero sin iluminación, ¿vale? Esto es un modo de vista un poco extraño, ¿vale? Porque si, por ejemplo, tenéis dos cosas que son del mismo color, como estas paredes grises, pues casi no van a ver la diferencia si no hay sombra, obviamente. Pero esto sirve también para otras cosas. Uno, sobre todo si tenéis un escenario que tiene demasiada iluminación, pues puede quitar mucho rendimiento, ¿vale? Y con el modo unlit, simplemente no renderiza esa iluminación y ya trabajáis a modo base color y ya está. Es mucho más rápido, sobre todo si no tienes un ordenador tan potente. De todas maneras, no, si estáis en una producción de videojuegos, nunca deberíais llegar al punto de que tengáis tantas luces que sea un problema para correrlo, ¿vale? El wireframe, esto es un poco locura aquí, parece esto Matrix, pero simplemente es para mostrar la malla de cada objeto 3D, tal cual como lo tengáis en el software de modelado. Y lo demás ya son un poco cosas un poco más avanzadas, ¿vale? Aquí tienes solamente que esto te muestre la iluminación, ¿vale? Los reflejos. Esto ya son cosillas un poquito más avanzadas que ya la veremos en el máster, a los que os apuntéis al máster, ¿vale? Que por ahora no hace falta. Vale.
ya tenemos todo esto, pues ya sabemos cómo poner las cosas en el escenario, ¿vale? Vamos a venir y vamos a crear un mapa nuevo, ¿vale? Quitar estos filtros, por si acaso, ¿vale? Vamos a venirnos aquí a la carpeta de File y creamos un nuevo nivel, ¿vale? Aquí también el Unreal trae varios niveles por defecto, varios templates, por así decirlo, ¿vale? Uno que es un default, que no te trae más que el cielo, un sol y un plano en el medio que sea el suelo. Este que es como una especie de cielo configurado ya para que tenga día y noche. Esto que ya está configurado para VR. Y este que sería un mapa totalmente vacío en el que no trae absolutamente nada. Vale. Sí, lo primero que podemos hacer, ¿vale? Es crear un empty level y así ya vemos cómo hacer un escenario de cero, ¿vale? Esto no va a ser un escenario muy currado, para eso ya un poco más adelante porque igual no nos va a dar tiempo, ¿vale? Esto lo podéis guardar o no, como queráis, ¿vale? Si ya habéis estado armando algo ahí, pues lo podéis guardar. Yo no lo guardo, ¿vale? Ahora, obviamente, cuando abrís este escenario, pues no hay absolutamente nada más que el grid. Es lo único que se ve, ¿vale? Y además que estamos en modo lit, ¿vale? Dejarlo así por ahora. Y, por ejemplo, digamos que quiero poner un cubo, ¿vale? Que funcione de suelo, ¿vale? Si yo lo llevo al 0,0, que sería el centro del mapa, ¿vale? Vamos a llevarlo aquí al 0,0. ¿Ok? ¿Vale? Ahora, obviamente, como no hay ningún tipo de iluminación, el cubo no se va a ver, ¿vale? Por más grande que lo hagamos, lo único que se va a ver es ¿vale? Un espacio negro, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hemos puesto todavía ninguna iluminación. En este caso, sí sería conveniente trabajar en modo unlit, ¿vale? Entonces, ahí, pues ya ve que tengo este cubo y podemos irlo transformando en lo que sería un suelo, ¿vale? Usualmente yo prefiero trabajar siempre con las unidades, ¿vale? Por lo general siempre es bueno, como os dije, intentar trabajar dentro del grid y en unidades, ¿vale? Ok. Ahora, ¿vale? Que queremos tener una iluminación para al menos poder ver qué estamos haciendo, pues lo venimos aquí en la ventana de Place Actors, a la de luz, y ponemos la de luz direccional, que será la luz de sol, ¿vale? ¿Okay? Esta luz de sol, da igual en qué lugar del escenario la pongáis, siempre va a ser una luz que viene globalmente desde un punto, ¿vale? Apuntando hacia donde está esta flecha, ¿vale? Si yo aquí, para explicárselos un poco mejor, ¿vale? Si yo aquí pongo otro cubo, un poco más grande, ¿vale? Como veis, ¿vale? Esto está haciendo sombra porque esta es la dirección a la que está alumbrando el sol. Si yo empiezo a rotar el sol, ¿vale? Pues obviamente la sombra empieza a rotar con él, ¿vale? De igual manera, se puede poner unas sombras más largas o más cortas, ¿vale? Ahora, os habréis dado cuenta que a pesar de que está esta luz de sol, no se ve el sol por ninguna parte. Eso es porque falta poner un cielo. Cada cosa que veis aquí, ¿vale? En el Unreal hay que ponerlo siempre a mano. Entonces, ¿qué queremos un cielo? Pues lo primero que podemos hacer, ¿vale? Es venir aquí a la ventana de Visual Effects. ¿Ok? Y, bueno, no. Vamos a empezar, sí, vamos a empezar por una básica mejor, ¿vale? Vamos a poner este que se llama Atmospheric Fog, ¿vale? Esto igual, o sea, está, si veis, de esto también depende del brillo que tengáis en la pantalla, pero si veis que esto os está quemando mucho, ¿vale? Si está excesivamente brillante, nos venimos aquí, ¿vale? Seleccionamos el sol y en las opciones del sol, aquí abajo en Light, en Intensity, intensidad, se lo bajamos a una un poco menos fuerte, ¿vale? 3,14, que es como una luz un poco más neutra, ¿vale? Y también, de todas maneras, si veis que está muy brillante todo, ¿ok? Podemos venir aquí a la ventana, a esta pestaña de View Mode, en Lead, y aquí abajo, donde dice Game Settings, ¿vale? Lo quitamos, y ya con esto podemos controlar el brillo, ¿vale? Esto no es nada permanente, esto no tiene nada que ver con el producto final, esto es simplemente para visualizarlo aquí en el escenario y no quemarnos la vista, ¿vale? Mientras terminamos de montar todo, ¿vale? Se lo voy a dejar aquí. Vale, ahora,
¿Qué es este Atmospheric Fog? Esto lo que ha creado, ¿vale? Veis que cuando lo lanzaron se ha creado como este cielo, ¿vale? Que no es realmente un cielo porque no tiene nubes ni nada, sino que esto lo que hace es imitar como ese scattering de luz, ese rebote de luz que genera el sol sobre la atmósfera, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo muevo el sol, ¿vale? Pues no está pasando nada en ese cielo, ¿vale? E igual sigo sin ver lo que sería el disco del sol en esta atmósfera, ¿vale? Tanto el sol como esta atmósfera, da igual donde la pongáis en el escenario, ¿vale? Esto lo podéis poner donde se os haga más cómodo. Igual, siempre lo podéis seleccionar aquí, que es lo más cómodo, ¿vale? Ahora, nos venimos a las opciones del sol, ¿vale? Del Directional Light, que no es realmente un sol, es una luz direccional, pero bueno, se suele usar como sol, ¿vale? Y, ¿vale? Bajamos, ¿vale? Y nos venimos aquí a donde dice Atmosphere and Cloud, ¿vale? Lo bueno de Unreal Engine es que está todo muy bien nombrado, ¿vale? Y si dejáis el ratón encima de algo, siempre os va a dar una explicación de lo que es, ¿vale? Entonces, le decimos que esto es una luz de sol atmosférica, ¿vale? Al activarlo, ya veis que este Atmosphere Fog, ¿vale? Ya está preconfigurado para utilizarse con este sol, ¿vale? Es un poco más... Vale. Ahora, si quisiéramos tener, claro, obviamente todo esto es configurable. Por ejemplo, ya aquí si entramos en las opciones del atmospheric fog, de la atmósfera, pues tenemos, ¿vale? Muchas más opciones de qué tanto brillo quieres que haga ese sol que está ahí ya, ¿vale? Que, por ejemplo, ¿vale? Con esto se va a ver mejor una vez que pongamos ya el cielo, ¿vale? Pero, por ejemplo, si venimos para acá, la escala del disco del sol, ¿vale? Qué tan grande o qué tan pequeño queráis que se vea ese sol. Y muchas más otras opciones que ya con esto podéis jugar sin miedo, porque siempre le podéis dar aquí a la flechita amarilla y te lo va a poner todo como por defecto, como venía por defecto, ¿vale? Ahora esta atmósfera y este sol son cosas que ya vienen preconfiguradas en Unreal, ¿vale? Tú esto lo puedes hacer de cero con programación, pero estas, ¿vale? Esta, por ejemplo, neblina de atmósfera, que ya viene preconfigurada en Unreal, funciona bastante bien para el 90% de proyectos, ¿vale? Porque igual, lo que dice, tiene suficientes opciones de customizar como para que podáis hacer lo que queráis, ¿vale? Ahora, igual con este sol, ¿vale? Tenéis la intensidad, ¿vale? Qué tan intenso queráis que sea el sol. Yo lo dejo en 3 porque si no se me quema aquí la vista, ¿vale? El color, es un poco ya... Usualmente la luz del sol es un poco blanca, pero aquí tenéis opciones para hacer lo que queráis, ¿vale? Obviamente esta como es una luz direccional, ¿vale? Cualquier color o cualquier modificación que le haga va a empañar demasiado el escenario porque obviamente como es luz direccional está pegando sobre todo lo que está en el escenario, ¿vale? Pues nada, aquí tenéis por ejemplo muchísimas opciones que lo mismo que ya os digo que podéis ir toqueteando sin ningún problema porque siempre le podéis dar, ¿vale? A la flechita amarilla y volvéis a donde está, volvéis a lo que tenéis por defecto, ¿vale? Ahora, si queremos que haya un cielo con sus nubes y tal, pues el Unreal también trae uno por defecto. Nos venimos aquí a la parte de Place Actors, ¿vale? Y buscamos el Sky, ¿vale? Le ponemos aquí arriba Sky. Y este que trae el Unreal por defecto, el BP Sky Sphere, está bastante bien, ¿vale? Aunque ya ahora, en estas últimas versiones, han metido nubes volumétricas que es una pasada, pero bueno, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Este es con el que se ha trabajado en Unreal por defecto, lo mismo. Ustedes pueden crearse vuestro propio cielo, pero tendrías que hacer mucha programación, ¿vale? Y este cielo ya viene bastante, ¿vale? Con bastantes opciones de programación, ¿vale? Entonces ahora, esa no es la posición del sol, ¿vale? Obviamente el sol está un poco aquí arriba. Lo que pasa es que el cielo, ¿vale? Este cielo también en sus opciones de detalle necesita decirle cuál es el sol, ¿vale? Aquí dice cuál es el actor de Directional Light, ¿vale? Digamos que este Directional Light, ¿vale? Ustedes le podéis cambiar el nombre si le damos aquí. Rename o en F2, ¿vale? Vamos a llamar este sol, por ejemplo, ¿vale? Y así ya lo tenemos ubicado como sol,
¿vale? Entonces aquí te dice, ¿cuál es el actor que se va a utilizar como sol? Este que yo le he llamado sol, ¿vale? Te va a buscar aquí cuáles son todas las luces direccionales en caso que tengáis más de una. Le damos a sol y ya él se preconfigura con los colores, ¿vale? Porque está aquí puesto, colores determinados por la posición del sol, ¿vale? Por eso es que es muy buena este cielo, ya está preconfigurado para todo esto. Y si nosotros movemos el sol, ¿vale? Si yo lo pongo aquí, que sería a un tamaño atardecer, ¿vale? Lo único malo de esto es que cada vez que muevas el sol, ¿vale? Hay que venir otra vez al cielo y darle a refrescar material, ¿vale? Como he puesto el sol a esa posición, ¿vale? Se hace todo ya, se pinta como de atardecer, ¿vale? Y si yo pongo el sol totalmente para abajo, ¿ok? Me vengo al cielo otra vez, le voy a refrescar material, ¿vale? Ves que ya me está poniendo como unas estrellitas ahí que también él trae por defecto. ¿Para qué se utiliza esto? Pues, por ejemplo, si tenéis un sol programado que vaya girando, ¿vale? Que vaya rotando, pues este cielo ya se va poniendo en diferentes puntos del día, por así decirlo, ¿vale? Y lo mismo, ¿vale? El cielo tiene, por ejemplo, aquí muchísimas cosas para configurar. Por ejemplo, el brillo de las estrellas, si quieres que sea exagerado, ¿vale? Entonces ya es cuestión de, ¿vale? ¿Qué tantas nubes queréis que haya? ¿Cuáles son los colores de las nubes? ¿Qué tan rápido queréis que vayan las nubes? ¿Vale? Esto, pues, dependiendo del tipo de proyecto que tengáis, valdrá la pena haceros un cielo customizado, que realmente es lo que es mejor, ¿vale? Porque cualquier persona que utilice Unreal va a ver este cielo y va a decir que es por defecto de Unreal, pero para prototipar y para empezar a un proyecto, esto sirve de manera genial. Vale. Pues nada, esto ya sería un poco como las cosas básicas de iluminación, ¿vale? Como lo más básico que trae, ¿ok? Pero no tenemos que hacer todo esto si ya nos venimos aquí a nuevo nivel, ¿vale? Y le damos a que viene por default, lo creamos, y este ya viene con todo su cielo puesto, un suelo aquí, la iluminación, la neblina, una esfera de reflejo, bueno, de todo un poco, ¿vale? Y este que es el Player Start, ¿vale? Ahora, esto es otra cosa muy importante, el Player Start. Si en el escenario, yo no le he puesto, por ejemplo, en este escenario, no hay ningún lugar que diga dónde quiero que empiece el personaje si yo le doy a play, ¿vale? Si yo ahora le doy a play, él simplemente va a empezar en el lugar donde esté la cámara. ¿Y qué va a pasar? Que me va a caer al infinito, ¿vale? Entonces es un poco incómodo tener que estar moviendo la cámara, poniéndote aquí en el suelo y dándole a play, ¿vale? Si yo lo que quiero hacer es simplemente que el juego empiece donde yo lo pongo, ¿vale? Nos venimos aquí, ¿vale? Podemos escribir mucho más rápido o en Basic. Y aquí en Basic está el Player Start, ¿vale? Y donde lo pongamos, ¿vale? Ahí es donde va a empezar el juego, ¿vale? Yo quiero que esto empiece en el centro de esto. Ahí va a empezar, ¿vale? Donde esté el Player Start. Obviamente todo esto es configurable con blueprints, ¿vale? Con programación. En caso de que tengas diferentes tipos de Player Start, pues ya se puede configurar con blueprints y demás. ¿Vale? Pero por lo que digo, para prototipar, simplemente jaláis el Player Start e igual si le das a fin, ese va a ir al punto de colisión más cercano. Vale. No tomamos de tiempo. Vale, perfecto. Ok. Ahora, digamos que queréis empezar a montar un escenario de cero, ¿vale? Y ya tenéis, por ejemplo, este suelo, ¿vale? Que os trae aquí, que es un suelo como de 4 por 4 metros, será, ¿vale? Una manera que podéis hacer de empezar a armar un escenario, pues sería... Vale. Bueno, chicos, esto es una cosilla. En esta última versión de Unreal aparecerá ahí un bug. Si os pasa esto de que le dais clic a algo y no sale el tab, ¿vale? Simplemente tenéis que guardar. ¿Vale? Guardáis el proyecto, cerrar y volver a abrirlo, ¿vale? Lamentablemente eso es algo que ha venido con esta última versión y no lo han terminado de arreglar. Ahora seguro en el 4.27.1 ya está arreglado. Vale. Ok. Para que cargue. Ok, volvemos a este escenario básico que teníamos. Vale. Como estaba diciendo, si queríamos, por ejemplo, crear un escenario, ¿vale? De cero,
Una manera que podríamos hacerlo es como hemos estado viendo hasta ahora, que es coger un objeto, ya sea de aquí, si digamos que tengan un suelo de 2x2 y tal, o lo que sea, lo que va a ver más, lo ponemos aquí, ¿vale? Y lo vamos copiando y pegando y poniendo uno tras otro, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que esto, a pesar de que lo hagamos con snaps y demás, pues al final se hace un poco incómodo, sobre todo si es para prototipar un escenario rápido. Estar poniendo cuadrito a cuadrito se hace un poco tedioso, ¿vale? Una manera más rápida de hacerlo, o más fácil para mí al menos, ¿vale? Nos venimos aquí en la parte de Place Actor a geometría, ¿vale? Y aquí en geometría veis que hay como unas geometrías básicas, ¿vale? Igual que las anteriores que estaban aquí, pero estas son distintas porque estos son BSPs, ¿vale? Un BSP es un tool, una herramienta, ¿vale? Que antes se utilizaba muchísimo, incluso antes se hacía así, los escenarios de los videojuegos se hacían directamente dentro del engine con esta herramienta, ¿vale? Pero estoy diciendo antes, en plan, en la época de, ¿sabes? 2000, un Real Tournament, cosas así, se hacía todo a través de BSPs, ¿vale? BSP es lo que es simplemente una herramienta que te permite a ti prototipar escenarios de una manera mucho más rápida y cómoda, ¿vale? Ahora, si veis que tenemos esto aquí, parece un cubo cualquiera, normal, ¿vale? Que también lo podemos escalar, ¿ok? Podemos escalar y modificar, igual que cualquier otro objeto, ¿vale? Pero esta no es la mejor manera de trabajar con esto, ¿vale? Porque como podéis ver, ¿vale? Al principio, ¿vale? Estos cuadros que tienen este cuadro, estos cuadros que tienen el BSP por defecto, ¿vale? Que traen todos los objetos de Unreal por defecto. Esto lo que te está mostrando es cómo se vería una textura si estuviese puesta sobre este objeto, sobre esta mesh. Entonces, claro, digamos que yo tuviese, por ejemplo, una pared de ladrillos aquí, ¿vale? Y yo vengo y estiro esto de esta manera, pues los ladrillos empezarían a estirarse muchísimo, igual que como se ha estirado estos cuadrados, ¿vale? Entonces, la mejor manera de trabajar con esto es, uno, directamente poniendo, bueno, lo seleccionamos aquí, ¿vale? Y aquí, donde dice Brush Settings, ¿vale? Pues empezamos a poner las unidades. No digamos que queramos que es un suelo que mide 10 en su Z y 20 metros, por ejemplo, ¿vale? Y ahí ya esto viene con su colisión predefinida, ¿vale? No importa el tamaño como lo cambiéis, siempre va a tener la colisión predefinida, ¿vale? Y como podéis ver, si nosotros le metemos un material a este, no se va a estirar ni nada, sino que él ya hace su propia texturizado, por así decirlo, sus UVs. Vale. Otra manera de trabajar con esto, ¿vale? Con BSPs, ¿ok? Es que si es un poco fastidioso, si es un poco fastidioso estar cambiando los números aquí, ¿vale? Nos venimos aquí en la pestaña de modos, ¿vale? Estos son diferentes modos de trabajar. El Select es como hemos estado trabajando hasta ahora, que es simplemente para seleccionar y mover objetos, ¿vale? Tal cual como estamos haciendo. Tiene uno que es para trabajar landscapes, que lo vamos a ver ahora después de esto. Foliage, que es para trabajar únicamente con vegetación, que también lo vamos a ver más adelante. Esto que ya es un poquito más avanzado, pero bueno. Este Brush Editing es para poder modificar estos, ¿vale? Estos BSPs, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues simplemente que, digamos aquí, yo tengo seleccionada esta cara, como lo vemos en amarillo, en diferentes restos. Y aquí esto me va a decir, por ejemplo, me está dando una visualización de qué tan grande quiero que sea, ¿vale? Esa cara. Igual como podéis ver, la textura se mantiene perfecta, ¿vale? Eso es una manera muy buena, por ejemplo, de trabajar con esto. Esto es si yo selecciono una cara. Si yo seleccionara, por ejemplo, esta arista, ¿vale? Podría venir y hacerme como una especie de rampa aquí, ¿vale? Lo mismo si seleccionamos este vértice, pues movemos el vértice. Y lo bueno es que esto ya va, ¿vale? Autocorrigiendo la malla. Ve que habéis creado una línea en el centro, pues porque esa línea es necesaria para la geometría, para hacer esta deformación, ¿vale? Ahora, podemos volver al modo Select, ¿vale? Y digamos que queramos hacer una, yo que sé, una habitación cuadrada, ¿vale? Sin mucho más, ¿vale? Lo mismo, con el lat pegado, ¿vale? Movemos y ya hacemos una copia, ¿vale?
Bueno, vamos a rotar esto. Como os dije, lo bueno de trabajar con grids es que te ayuda a que todo encaje perfectamente, ¿vale? Ahora esto está un poco... a ver, vamos colocando, ¿vale? Ahí más o menos. Ahora esto obviamente está un poco grande, simplemente podemos venirnos aquí al Brush 2, que es este, ¿vale? Y le cambiamos el tamaño. Vamos a ponérselo a 800, por ejemplo. ¿Okay? Y digamos que esto ya sería una pared, ¿vale? Un poco más pequeño. Vale. Y ahora copiamos, pegamos, ¿vale? Rotamos. Un poco ahí, no tiene que ser tan exacto. Recuerden que al final esta herramienta es simplemente para prototipar, ¿vale? Esto no es para modelar un escenario muy detallado, ¿vale? Ahora, ¿qué es la otra cosa buena que tiene esta herramienta, por ejemplo? ¿Vale? Si yo, bueno, aquí voy a hacer lo que dije que no se debería hacer antes, pero como no importa, esto es un poco para probar, ¿vale? Yo voy a poner esta pared un poco más gruesa porque ahí voy a hacer una puerta, ¿ok? ¿Vale? Si yo vengo, por ejemplo, y saco otro, ¿vale? Otro brush de estos, ¿vale? Otra caja. Digamos que yo quiero que aquí haya una puerta, ¿no? Más o menos ahí. Lo ponemos a la altura que pueda pasar el personaje, ¿vale? Y lo seleccionamos, ¿ok? Con esto seleccionado lo ponemos en modo subtractivo, ¿vale? Ahorita está en modo aditivo. ¿Qué significa esto? Que simplemente que si está uno encima del otro, ¿vale? Se cuenta como que si le estás poniendo un objeto encima. Pero si lo ponemos en subtractivo, ¿vale? Pues se convierte en algo que siempre va a estar haciendo un hueco sobre donde lo pongamos, ¿vale? Siempre va a estar restando sobre la otra geometría. Si yo muevo esto, ¿vale? Pues el hueco se va a hacer donde yo lo ponga, ¿vale? Por eso es que esta es una herramienta tan útil, ¿vale? Porque una vez que ya esté familiarizado con esto, para armar habitaciones y cosas así rápidas, sirve muy bien. Y aquí puedes ir probando, ¿vale? ¿Qué tal van los tamaños de las cosas? Ah, porque estas puertas son muy grandes. Pues simplemente seleccionamos aquí este, ¿vale? Hacemos un poco más pequeña, vamos probando, ¿vale? Dice, ah, vale, ok, ahora sí me gusta el tamaño de esta puerta, ¿vale? Y ya luego, obviamente, pues en el software de modelado, pues os hace una pared un poco más currada que esto, ¿vale? De todas maneras, como os dije, si entráis en el modo de Brush Editing, aquí tenéis una cantidad de opciones, ¿vale? Para trabajar esto de la manera que queráis. ¿Okay? De todas maneras, esto realmente se utiliza para hacer habitaciones cuadradas en las que tú puedas ir probando los tamaños de las cosas antes de modelarlo en el programa, en el software de 3D y tener que traerlo para acá. Vale. Y bueno, sí, tenéis muchísimas opciones aquí. Podéis crear unas cosas, con suficiente imaginación, os podéis hacer unas cosas bastante guapas, ¿vale? Pues es que no voy a pasar mucho más tiempo en esto porque ya se nos está acabando la hora. Y todavía tenemos que ver lo que son los landscapes. Pero, por ejemplo, si yo pongo esto aquí, ¿vale? Okay. Aquí puedes poner una escalera en espiral, ¿vale? Ves que esta escalera ya tiene muchas opciones de, por ejemplo, qué tanto de radio quieres que tenga, qué tan grueso quieres que sean los escalones, qué tan largos, ¿vale? Cuántos escalones quieren que haya, ¿vale? Ves que aquí Fran, te lo va perdona. mostrando. Hola, ¿me escuchas? Lo de la puerta, vale, sí, te lo... Sí, y bueno, y José Manuel te ha hecho una pregunta antes, lo de los atajos de teclado. Sí, perdón, ¿puedes escribirlo? Es que no escuché muy bien. ¿Te la leo? Sí, Vale, José Manuel Fernández te ha dicho que al igual que utilizando la tecla Fin lo pones justo en la parte superior de la colisión, si hay algún atajo para la colisión lateral, como por ejemplo para poner las paredes que has puesto hace un momento, pues que están justo en el borde. vale, sí. No hay una para colisión lateral, pero lo que se suele utilizar, ¿vale? Bastante, es esto. Si yo, por ejemplo, tengo este objeto aquí, ¿vale?
Y digamos que esta es una pared. Vale. Voy a ponerlo aquí como si esto fuese una pared, ¿vale? Y voy a poner otra, ¿vale? Entonces, para no estar haciendo lo que ya estaba haciendo antes, ¿vale? De estarlo poniendo ahí un poco al ojo, ¿ok? Le podéis dar a la tecla V. La dejáis pegada, ¿vale? La tecla V. Voy a ocultar los demás objetos para que se vea bien, ¿vale? Show only selected, ¿vale? Ahora, con la tecla V, ¿vale? No sé si se ve aquí desde la cámara, ¿vale? Con la tecla V pegada y el movimiento, esto lo que va a hacer es un snap, ¿vale? A los vértices del objeto, ¿vale? Si yo, por ejemplo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, este asset tiene el pivote en el centro, que ese es el problema, pero vale. Con el V, ¿vale? La V pegada, la tecla V pegada, podemos, ¿vale? Hacer un snap a los vértices que tenga la malla. Veis que cuando lo movéis, se ponen unos vértices azules, eso te va a decir a dónde tú quieres mover el objeto, ¿vale? ¿Qué es lo malo de esto? Pues que realmente, si estáis haciendo paredes, ¿vale? Si estáis haciendo paredes, el pivote no debería estar en el centro, debería estar en una esquina, ¿vale? Porque así yo puedo seleccionar el pivote desde esa esquina, ¿vale? Y pegarle al vértice de la otra, ¿vale? Va a hacerlo aquí rapidito en malla, por ejemplo, ¿vale? Lo que me refiero es esto. Si usted está haciendo unas paredes, ¿vale? Okay. Digamos que esta es mi pared, un poco ahí sin medir ni nada, ¿vale? El pivote del objeto debería estar siempre, ¿vale? En una esquina, ¿ok? Así. Cuando usted vaya a exportar un asset al Unreal, él va a coger el pivote del objeto de donde esté puesto aquí en el 00 del Maya o del 3D Max, ¿vale? Entonces digamos que esta es mi pared. Vamos a exportarla, ¿vale? A la pared. Okay. Y la importamos aquí. Perdón. Export Selection. Que no lo había puesto como FBX, ¿vale? Pared. Ok, pared. Import. Va. Vamos a volver a mostrar todo. Fran, nada, ahora para cuando termines, bueno, que José Manuel te da las gracias por el atajo de teclado y para que no se te olvide, Luis, que si podías repetir lo de la puerta para cuando termines. ¿Cómo? Perdón, ¿has dicho algo? Sí, que José Manuel te da las gracias por lo del atajo de teclado, por responderle y que Luis, o sea, que no se te olvide que te han preguntado si podías repetir lo de la puerta. Sí, sí, Ahora, ahora voy a cuando ver la puerta, termines. ¿vale? Claro, Perdón. claro. Sí, nada, es que quería mostrar esto un poco rápido, ¿vale? Si yo aquí, por ejemplo, tengo esta pared, ¿vale? Y tiene el pivote puesto ahí, yo simplemente con duplicar esto, darle a la V, ¿vale? Darle a la V y pegarlo aquí, ¿vale? Él ya se va a pegar a ese vértice, ¿vale? Vuelvo a duplicar, V pegada, y lo muevo hasta este vértice, ¿vale? Y así ya de esta manera, incluso puedo hacerlo con las tres a la vez, ¿vale? Bueno, aquí no es muy recomendable hacerlo a la vez, ¿vale? Porque esto tampoco, ¿vale? Okay. Y ya vas armando, ¿vale? Por eso es que es importante que los suelos y las paredes tengan sus pivotes en las esquinas, ¿vale? Para tú poder hacer un snap muy fácil. Y lo mismo sería para arriba. Si lo quiero pegar arriba, ¿vale? Puedo hacer esto y con la V, ¿vale? Ya me lo va a llevar a su siguiente, a su arista, ¿vale? V, pegar, listo. Es una manera muy rápida de armar escenarios, ¿vale? Cuando no es con BSP, sino que es con modelos traídos desde afuera. Vale, ahora, perfecto. Exactamente. Vale, lo de la puerta, sí. Por ejemplo, si tenemos un BSP aquí, ¿vale? Lo que tenemos que hacer, y queremos abrir un hueco, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es traernos otro BSP, ¿ok? Nos traemos otro BSP. Y una vez que ya lo tengamos aquí, lo ponemos en modo subtractivo, ¿vale? Ahora veis que ya no tiene forma de cubo, sino que, o sea, ya no tiene la geometría de cubo, sino que solamente tiene las aristas de los bordes. Esto lo que te va a decir es que todo lo que toque dentro de ese borde va a ser borrado, ¿vale? Es una manera muy, muy rápida
por ejemplo, de crearte una geometría ahí con unas ventanas, ¿vale? Por ejemplo. Y igual lo podéis duplicar con el Alt. Ya tenéis aquí una mini habitación un poco rara, ¿vale? Lo mismo le dais play. Y aquí con esto lo que os sirve realmente es para ir prototipando escenarios y probar qué tan grande o qué tan pequeñas son las cosas, ¿vale? Como podéis ver, estas escaleras son tan grandes que el personaje ni siquiera puede caminar. Pues simplemente nos venimos para acá, ¿vale? Lo seleccionamos aquí, ¿vale? Que salgan las opciones. Y le decimos qué tan altas queremos que sean las escaleras, ¿vale? El thickness, aquí, ¿vale? Le decimos, ¿vale? Ah, vale, que ahora estas escaleras sí funcionan, ¿vale? Porque el personaje ya puede moverse por aquí libremente. Y esto es lo que vamos a utilizar nosotros de referencia, ¿vale? Porque tú esto lo puedes luego exportar como FBX, como las booleanas, exactamente. Si son booleanas realmente. Son operaciones booleanas, pero son operaciones booleanas binarias. Por eso es que se llaman BSP, binary, bueno, no me acuerdo cómo se llama, binario algo. Entonces, simplemente sumar o restar. Vale, entonces ya con esto ya sabemos cuál es el tamaño del objeto que queremos, así tienen que ser las escaleras, por ejemplo, y ya esto lo podemos pasar a un programa como Maya, y ahí ya le hacemos unas escaleras bien diseñadas, ¿vale? Ok. Otra cosilla, si queréis, porque como le damos play aquí, vemos que no está generando sombras, ¿vale? Eso es porque el BSP solamente recibe sombras de una iluminación dinámica, ¿vale? Para poner la iluminación dinámica, nos venimos aquí al sol, ¿vale? Y le damos aquí en tipo de movilidad, en movible, ¿vale? Y ahí, pues esto va, ¿vale? Ya crea unas sombras ahí según los huecos que le hicimos, ¿vale? Repito, esto no tiene que ser, esto no es para nada final, ves que no renderiza muy bien las luces, que hay como una especie de bleeding, que es como que la luz se pone a través de las paredes, pero repito, para ya ir prototipando un escenario para ver qué tal les va quedando, sirve bastante, ¿vale? Es una manera muy rápida de hacer prototipos de escenarios. Vale, ahora, otra cosa, ¿vale? Que es súper importante también para ir prototipando escenarios, incluso esto también os va a servir para el escenario final, ¿ok? Es el landscape, ¿ok? Vamos a entrar aquí en modo landscape, ¿vale? Y lo primero que va a aparecer aquí es como una malla verde, ¿vale? Esta malla verde lo que vas a decir es que aquí se va a generar el landscape. El landscape no es más que un plano preconfigurado de un Unreal que ya está hecho para que lo podamos esculpir de la manera en la que queramos, como para hacer montañas o terreno, ¿vale? El landscape es el terreno. Es un plano que ya viene preconfigurado para terreno. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo un poquito aquí más abajo, que cuando salgamos de esta base estemos en el landscape. ¿Ok? Y el tamaño, ¿vale? Lo único que necesita es, esto ya es un poquito más avanzado, es cuestión de optimización, ¿vale? Que qué tanto detalle queráis que tenga. Esto va a depender del tipo de juego que queráis hacer. Si el terreno es algo que vais a estar viendo en primera persona, pues va a necesitar mucha calidad. Si es algo que se va a ver desde tercera persona en modo estrategia, es algo que requiere muchísima menos calidad, ¿vale? Y esa calidad la da la densidad de la malla, ¿vale? Porque cada uno de estos cuadritos sería básicamente un polígono. Vale, pues lo único que aquí necesitamos saber es el tamaño, ¿vale? ¿Qué cantidad de componentes? Esto es un terreno que está dividido en componentes, en cuadros, ¿vale? Estos componentes están hechos porque esta es la manera en la que el Unreal renderiza este escenario, ¿vale? Simplemente que así tengáis un escenario que es gigantesco, ¿vale? Como esto, él solamente va a renderizar estos cuadros, ¿vale? Estos cuadros grandes que esté viendo la cámara. El resto no va a estar renderizado. Entonces, por eso podéis tener un escenario gigantesco y no va a suponer mucho peso en el procesamiento porque solamente va a estar renderizando lo que está viendo, ¿vale? Entonces vamos a hacer uno pequeñito simplemente como para probarlo de 4x4. Lo vamos a crear. Esperamos un momentico. Y aquí ya está creado nuestro landscape, ¿vale? Que, repito, tiene el mismo material base de Unreal, que bueno, luego le podéis poner materiales, y vamos a verlo ahora, en lo poco que queda de tiempo, ¿vale? Pero bueno, esto es muy bueno también, ¿vale? Para prototipar terreno, ¿ok? Porque aquí podéis ver, aquí, una vez que ya está creado el escenario, de una vez los trae a la pestaña de esculpir. ¿Vale? Y esto es, no sé si alguno habréis usado ZBrush o Moodbox, ¿vale?
pero esto es básicamente como hacer esculpir sobre un modelo 3D, ¿vale? Tienes aquí la herramienta de qué tanta fuerza quieres que aplique, ¿vale? Y cuál es el tamaño del pincel, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tengo algo, ¿vale? Vamos a ponerlo por defecto, y, ¿vale? Con este pincel ya aquí puesto, podemos darle clic y se van haciendo, ¿vale? Vamos esculpiendo cosas. Ve que con darle clic, pues el terreno se va levantando, ¿vale? Y si lo dejamos con Shift, ¿vale? El terreno va hacia abajo. Lo bueno de esto, ¿vale? Es que, ya, ponemos aquí por ejemplo, ¿vale? Lo bueno de esto es que al igual que los BSPs, ya vienen con su colisión preprogramada. Entonces, hagáis las montañas que hagáis, el personaje o la pelota o el coche o lo que sea, ya va a estar andando sobre esta geometría de manera correcta, ¿vale? Ahora, con esto hay muchísimas cosas que se pueden hacer que lamentablemente ya no vamos a tener tiempo de ver, ¿vale? Pero, lo que digo, si alguno no estáis familiarizados con Moodbox o ZBrush, pues son herramientas básicas, ¿vale? De Smooth, en caso de que, por ejemplo, si yo vine aquí algo, hice un hueco aquí muy tosco, con mucha fuerza, ¿vale? Y no quiero ponerme a darle control Z porque ya he hecho otras cosas, yo me vengo aquí al Smooth, ¿vale? Y esto lo va suavizando, ¿vale? Va haciendo ese hueco menos exagerado. El Flatten, ¿vale? Que simplemente si yo cojo esta parte plana y lo voy moviendo sobre este hueco, él va creando, ¿vale? Va aplanando sobre donde yo vaya pasando. Esto para hacer un puente como de piedra o algo así también está bastante bien, ¿vale? La rampa, entonces simplemente no tenéis que seguirlo tal cual, es simplemente yo para mostrarlos cómo funcionan, las funcionalidades que tiene, y ya luego en casa pues os ponéis a toquetear un poco aquí, ¿vale? Una rampa que es tal cual como su nombre lo dice, tú pones un punto de inicio, un punto al final, y le das aquí a añadir rampa, págata, hace una rampa, ¿vale? Y ahora esto, por ejemplo, son ya cositas un poquito más avanzadas, ¿vale? De erosión, ¿vale? Esto simula como una erosión o sea, de piedra, ¿vale? Como para hacer unas montañas. Si yo, por ejemplo, tuviese unas montañas bastante altas aquí, ¿vale? Esto también es bueno también trabajarlo con una tableta, ¿vale? Que con el ratón es un poco brusco. Si tenéis una tableta, entonces muchísimo mejor, ¿vale? La idea de esto es simplemente que con suficiente tiempo le vais dando, ¿vale? Y vais creando ya unas montañitas, ¿vale? Y tenéis esta hidroerosión, que es la misma erosión, pero suavizada, ¿vale? Más como si cayese agua y ve que va creando como una especie de cantos, ¿vale? Ya con eso, pues, así fácilmente os hacéis un terreno, ¿vale? Con vuestras montañitas y ya vais viendo qué tan grandes, qué tan pequeños van quedando las cosas. ¿Okay? Por eso yo siempre digo que es muy importante dar la play y ver qué tan grande, tan pequeño están quedando las cosas, porque es posible que tú hayas hecho una rampa aquí y hayas dicho, ah, vale, sí, es pequeñita, pero luego le das al... Ups, perdón. ¿Vale? ¿Vale? Y luego le dais a jugar y os dais cuenta que habéis hecho una monstruosidad de rampa, ¿vale? Por eso siempre es muy importante ir dándole a play, ¿vale? La manera de pintar un landscape, bueno, primero hay que crearle un material, ¿vale? Que no nos va a dar chance de verlo, pero sí vamos a ver ahorita lo que es un material, un landscape ya creado, ¿vale? Ya con todos sus materiales, incluso con su vegetación puesta. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿alguna duda hasta ahora? Estas serían como las dos cosas básicas que se utilizan para montar un escenario básico en gris, ¿vale? Para ir probando simplemente tamaños y probando cómo se siente el escenario, si la iluminación básica que le habéis puesto, ¿vale? Si queréis que las sombras pasen por aquí o por allá, ¿vale? Esto es con el landscape y los BSPs. Os podéis armar aquí una ciudad con unas montañas y demás. Vale. Ok. Ahora sí. Bueno, primero, antes que todo, vamos a explicar rapidito cómo se exporta, cómo se importa, ¿vale? Un asset aquí al Unreal, ¿vale? Vamos a crearnos una nueva carpeta que le llamemos estatua romana, ¿vale? Que es la del otro archivo que estaba en el zip. ¿Vale? Sin espacios. ¿Vale? Ya para salir de este modo de esculpir, por cierto, le dais aquí, ¿vale?
Le podéis dar aquí a la X o volvemos en modo y le damos a Select. Y ya volvemos a nuestro modo normal de mover cosas. Ok, dale. Ahora entramos en esta carpeta de estatua romana y lo primero que vamos a hacer es buscar el mesh, ¿vale? Ok, en esta, la otra carpeta que venía en el zip, ¿vale? Aquí ya extrae el mesh, ¿vale? Que se llama SM Roman Statue y las texturas que va a utilizar ese mesh. Y así vemos cómo importamos un asset y cómo le ponemos las texturas, ¿vale? Entonces, bueno, primero empezamos importando el static mesh, ¿vale? Yo por lo general trabajo con esto todo lo podemos dejar por defecto, ¿vale? No pasa nada. ¿Okay? Yo por lo general, en la mayoría de proyectos siempre trabajo con esta nomenclatura, ¿vale? Que es la nomenclatura que recomienda Unreal, pero esto ya depende de lo que habléis ustedes en el proyecto, ¿vale? SM de Static Mesh. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, vengo para acá, ¿vale? Estoy en la carpeta de contenido y quiero buscar todos los Static Mesh, puedo darle aquí al filtro o escribir SM y también sería como otra especie de filtro, ¿vale? Todo lo que tenga SM, pues me lo va a buscar. ¿Vale? Entonces, Static Mesh, Roman Statue, ¿vale? Eso ya para empezar, ¿vale? De primeras. O aquí también está del medio porque está un poco fastidioso. ¿Vale? Si lo abrimos, veis que está en gris, el mismo material en el que está todo, ¿vale? Porque no tiene asignado ningún material, ¿vale? Entonces, pero ya lo podemos poner en el escenario, ¿vale? Lo podemos poner tan grande como queramos. Vamos a poner un poco más grande para que se vea bien, ¿vale? Poner una luz aquí un poco más exagerada. Okay. Ahí está, perfecto. Vale, ahora, lo siguiente, importarle las texturas, ¿vale? Esto es como un asset que ya fue modelado, texturizado, mapeado y todo eso, ¿vale? Esto es simplemente la fase de importación, ¿vale? Aquí, esta es la otra nomenclatura que yo uso, T de textura, ¿vale? T, Roman Statue, el nombre del asset, ¿vale? Y qué tipo de textura es, D de difuso o color, ¿vale? N de normal, de mapas normales, y R de roughness, ¿vale? Los exportamos los tres. ¿Ok? Y ahora, obviamente, con estas texturas así sueltas, pues no podemos hacer nada. No podemos crear, no podemos metérsela, no va a servir, ¿vale? Tenemos que crearnos un material, ¿vale? Para crearnos un material le damos clic derecho y aquí, ¿vale? Create Basic Asset, Material, ¿vale? Este material, yo le pongo nomenclatura M de Material, Roman Statue, por ejemplo, ¿vale? Este va a ser el material de la estatua romana. ¿Vale? Doble clic y aquí entraríamos a lo que sería la edición de un shader, de un material, ¿vale? Básicamente, bueno, estas son muchas cosas que ya entraremos más a profundidad porque esto es un pan de cada día en Unreal, ¿vale? Cómo crear un material. Pero en lo más básico que necesitáis saber, ¿vale? Es que un material necesita un color, ¿vale? Qué tan metálico es, si es metálico o no es metálico. Especular es qué tanta luz le entre, o qué tanta luz rebote, mejor dicho. Roughness es qué tan nítido o sea, qué tan brillante o no brillante es, ¿vale? Y lo demás ya son cosas un poco más avanzadas, ¿vale? Entonces, el color, pues ya lo tenemos aquí en una textura, ¿vale? Que me vino con el asset. Se lo ponemos al color, ¿vale? Ya veis aquí en esta bola de ejemplo, que bueno, no se va a entender mucho porque esto es una textura creada específicamente para la estatua, aunque le podéis cargar la estatua para verlo aquí en este previsualizador, ¿vale? Le podéis cargar la estatua aquí. Pero bueno, por ahora con esta bola nos sirve, ¿vale? ¿Qué necesitamos también? Que de otro mapa tenemos aquí el de la N, el normal, ¿vale? El normal es el que le va a dar esta información, ¿vale? De sus propias sombras internas, ¿vale? Esta rugosidad, pues estas sombras son unas sombras que están pintadas en el mapa de normales. Y otro mapa que tenemos es la R de roughness, ¿vale? Y esto se lo vamos a colocar aquí en el roughness, ¿vale? Lo demás no hace falta modificarlo porque por defecto ya viene sin metálico y todo lo demás ya está como debería estar, ¿vale? Esto es lo que es crear un material de lo más básico. Material que tenga normales, roughness y base color. Son las tres cosas más básicas que puede tener un asset. Vale, ahora yo puedo venir, ¿vale? Y
coger este material, arrastrarlo y ponérselo a la estatua, o sea, lanzárselo encima, ¿vale? Soltar el clic y lanzarle ahí, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo vaya a meter otra estatua, ¿vale? No va a tener el material por defecto de Unreal, no va a tener este, ¿vale? Que queda tan guapo ahí. Entonces, para eso es lo que estábamos hablando antes. Tenemos que entrar a las opciones, ¿vale? Las opciones del propio asset y lanzárselo aquí, ¿vale? Y ahora cada vez, ¿ok? Lo guardamos, siempre guardado. Ahora cada vez que yo vaya a meter un asset con la estatua, ¿vale? Ya lo va a tener todo puesto, ya va a tener este material puesto. Incluso lo podemos ver aquí en el previsualizador. Pero ahora, si yo quisiera cambiarle un material a uno de estos porque me apetece crearme un material metálico, por ejemplo, ¿vale? Aquí me creo... Va a ser algo rapidillo, ¿vale? No tenéis que seguir esto. ¿Ok? Una bola cromada, por ejemplo. ¿Vale? Un material cromado. Yo sí puedo venir y simplemente coger este material, arrastrárselo a este, ¿vale? Por ejemplo, a este. Y no se va a cambiar los demás, ¿vale? Este sí va a tener este material cromado, pero los demás no, ¿vale? Y como ya está por defecto, ¿vale? Si yo le he puesto este material y quiero volver al material que trae por defecto, el que le hemos puesto aquí adentro, con la flechita amarilla, como siempre, volvemos, no, perdón, me da lo que no es. Aquí, donde dice material, le damos a la flechita amarilla y volvemos al material que tiene por defecto, ¿vale? Es una manera más básica y rápida de poner assets. Vale. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Todo bien? Ok, bueno, ahora vamos a adelantar un poco porque no da tiempo de entrar mucho en detalle a más cosas, ¿vale? Pero aquí en la carpeta de Masterclass, mapas, ¿vale? Yo he puesto un mapa que se llama Forest Scene, ¿vale? Vamos a abrirlo. Ok, esto lo podéis guardar si queréis. ¿Vale? Y es posible, ¿vale? Esto es algo que va a pasar muchísimo en Unreal. ¿Veis aquí abajo en mi pantalla que dice Compiling Shaders? Está compilando los shaders. Eso es que cuando abrís un mapa por primera vez, solamente esto va a pasar una sola vez, a no ser que modifiquéis algo dentro del motor, ¿vale? Él tiene que ponerse a compilar todos los materiales. Todos estos materiales, por ejemplo, el que acabamos de hacer, él tiene que decir, vale, cuáles materiales hay, qué texturas tienen, dónde están, en el color, en el nota, en el nota. Entonces es un proceso un poco largo que siempre va a pasar al momento de abrir un mapa por primera vez. Es un poco fastidioso, pero bueno, es lo que hay. Todos los motores tienen su manera de compilar materiales y texturas y todo eso. Y esto pues va a ir tan rápido o tan lento dependiendo del ordenador que tengáis, ¿vale? Siempre es bueno, por eso siempre es bueno para trabajar en videojuegos, además de una gráfica que es básico, obviamente una tarjeta gráfica buena, tener bastante memoria RAM, ¿vale? Si es posible tener 32 de RAM porque os va a agilizar muchísimo esta clase de procesos, ¿vale? Ahora, este escenario que hemos abierto, ¿vale? Está en negro, obviamente, porque no tiene ningún tipo de iluminación ni nada, ¿vale? Si nos vamos a modo unlit, vemos que aquí ya hay un escenario, un landscape ya hecho, preconfigurado con sus texturas y con su césped, ¿vale? Si el escenario se os ve así un poco raro y está haciendo como unos flashes o cosas como esta, todo esto es parte de la compilación del programa. Hasta que no termine de compilar, no vas a ver los materiales como se deberían ver, ¿vale? Lo vas a ver en unas cosas muy raras, porque ese es, ese es básicamente el ordenador calculando todas esas texturas y todas estas diferentes configuraciones que tiene esto, ¿vale? Entonces, como hicimos antes, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es crearle un sol, ¿vale? A esto lo volvemos a poner en modo lit, ¿ok? Vamos a ir... Si esta escena es un poco pesada, no os preocupéis, ¿vale? Que esta escena no está nada optimizada, ¿vale? Esto es de un ejemplo que yo cogí de Unreal, del propio Unreal, y es posible que os vaya lento en algunos ordenadores. Si es así, pues recordad que podéis trabajar en modo Unlit, que es un poquito más suave, ¿vale? Pero bueno, por ahora para poner la luz del sol y todo lo demás, ¿vale? Colocamos el sol donde sea, porque da igual donde lo pongamos, donde se nos haga más cómodo. Y empezamos a poner, ¿vale? Donde queramos que haya sombra. Vale. Siguiente paso que podemos hacer, ¿vale? Otra cosa, vamos a mostrar un poco lo que trae en Unreal nuevo,
es este Sky Atmosphere, ¿vale? Que es lo mismo que el Atmospheric Fog, pero esto es una versión más optimizada para otras cosas, ¿vale? Para las nubes volumétricas, ¿vale? Que ahora lo vamos a poner. Entonces ponemos una atmósfera, ¿vale? Y no va a pasar nada porque, al igual que antes, tenemos que seleccionar el sol, ¿vale? El directional light, y venirnos aquí y decirle que es un sol de atmósfera, ¿vale? ¿Vale? Lo mismo. Esto es una atmósfera que ya viene precalculada, pero además también viene precalculada con colores, ¿vale? Entonces, esto es un poco más rápido de usar que la otra porque no hay que estar refrescando material, sino que ya de por sí, ¿vale? Donde tú pongas el sol ya va a tener los colores adecuados, ¿vale? Que también todo esto es algo que ustedes podéis cambiar de cualquier manera, ¿vale? Entrando a las opciones de cada uno. ¿Ok? Que tenéis todos los colores y demás. Vale. Y también con este Sky Atmosphere, ¿vale? Nos viene esto que también es nuevo del 4.27, ¿vale? Que son las nubes volumétricas. Esto es una increíble pasada, ¿vale? Porque estas nubes son nubes físicas reales que están ahí. No es como el otro que era un simple dibujo, ¿vale? Estas son nubes reales que incluso pueden causar sombra y todo, ¿vale? Pero además absorben la luz dependiendo de la posición donde la tengas, ¿vale? Es increíble, la verdad. Y esto, pues también se puede modificar esto o crearte tú tus propias nubes volumétricas, por lo cual es muy difícil, pero bueno, que se puede hacer, ¿vale? Esta trae poquitas opciones aquí porque no se puede hacer mucho todavía con estas nubes volumétricas, a no ser que te metas tú a programarlos directamente a mano, pero esto es una movida, ¿vale? Así que nada, por defecto, los que yo os digo para tener un escenario un poco prototipado están bastante bien y vamos, esto no lo trae casi ningún otro motor de videojuegos, ¿vale? Ahora, como podéis ver, ¿vale? A pesar de que hay cielo, sol y todo lo demás, las sombras se siguen viendo excesivamente negras, ¿vale? Eso no es algo que pase en la vida real, porque en la vida real la iluminación, específicamente también la de la atmósfera, rebota sobre toda la Tierra. Entonces, para eso, ¿vale? Tenemos aquí en luz el skylight, ¿vale? Que es el que les dije que íbamos a ver ahora, el skylight, ¿ok? Se lo ponemos y el skylight lo que hace, ¿vale? Es que él toma una captura del cielo, ¿vale? Y hace ese rebote de luz, aquí como lo muestra en el icono, ese rebote de luz que va del suelo a la atmósfera y regresa al suelo. Y esto nos sirve a nosotros, por ejemplo, ya para tener una sombra un poco menos fuerte, ¿no? Como sería un día soleado. Y a ver, ¿qué más? Sí, y de aquí, por ejemplo, otra cosa también que se utiliza muchísimo es el Exponential Hate Fog, ¿vale? Que este sí, ¿vale? Es una neblina que depende, ¿vale? De la altura, ¿vale? Esto es algo que podéis modificar, qué tanta neblina queréis, ¿ok? Y qué tanto, digamos, gradiente de neblina hay desde el punto. Este sí importa donde lo pongáis, ¿vale? Donde esté esto, ¿vale? Es donde va a ser el centro de esa neblina. Entonces tú aquí le puedes decir qué tanta diferencia hay del suelo al cielo, por ejemplo, ¿vale? Esto es algo que llena todo el escenario, absolutamente todo el escenario, igual que el cielo, igual que la atmósfera, lo llena todo de esta misma neblina. Para tener neblinas específicas en lugares distintos hay que hacer otro tipo de trabajo, pero para tener una neblina global un poco, ¿sabes? Un poquito así sutil y tal, está bastante bien, ¿vale? Y como digo, tenéis muchísimas opciones de qué tanto queréis que tan exagerada sea. Si queréis ponerle color por alguna razón, ¿vale? Tenéis de todo aquí. Y ya con estas cuatro cosas, ¿vale? La luz direccional, el exponential hate fog, la atmósfera de cielo, el skylight, el volumetric cloud, ya tenéis una iluminación básica, una iluminación de atmósfera básica para utilizar en cualquier escenario, ¿vale? Y aquí podéis empezar a trabajar, ¿vale? Esto que veis aquí es un landscape como el que estábamos haciendo antes, pero está muchísimo más currado y ya tiene textura puesta. Pero, igual que el landscape anterior, podemos venirnos aquí a modo landscape y empezar a esculpir, ¿vale? Nos metemos en la pestaña esculpir y aquí podemos jugar con esto. Como veréis, ya está preconfigurado para que las montañas tengan
al borde tenga piedras y arriba tenga, ¿vale? Esa gramilla, ¿vale? Y además ya viene con su vegetación preconfigurada. Entonces ya podéis usar esto un poco para jugar, ¿vale? Hacemos unas erosiones y ahí vais inventando un poco, ¿vale? Lo que queráis. Como esto es un landscape, también viene con sus colisiones, ¿vale? Y fácilmente le puedes dar a play y empezar a andar por el escenario. Uy, aquí hay un hueco, ¿vale? Ahora, si queréis poner vegetación, ¿vale? A ver si me da chance en estos 5 minuticos de explicar la última parte, que es la de vegetación, aunque no vamos a poder armarla nosotros, ¿vale? Vegetación es una herramienta que trae también Unreal, que es para pintar vegetación. Para no estar poniendo un árbol uno a uno, como estamos haciendo con las columnas, esto trae una herramienta que es también como para pintar, pero para pintar assets. No tiene que ser necesariamente vegetación, podéis poner aquí cualquier tipo de objeto y él los va a pintar, ¿vale? Por ejemplo, voy a coger todos estos árboles, ¿vale? Veis que ahorita si estamos en modo foliage, no os va a aparecer para pintar nada porque no hay nada seleccionado aquí. O sea, le estoy diciendo que no me esté pintando nada. Pero si yo prendo, por ejemplo, esto, ¿vale? Ya se pone en blanco, o sea, se pone como prendido, ¿vale? Y yo digo que quiero, ¿vale? Quiero que me pinte todos estos árboles, ¿vale? Entonces solamente me va a pintar estos assets que yo he puesto, ya yo he puesto aquí antes, ¿vale? Si nos venimos, por ejemplo, aquí, cambiamos el tamaño del brush, ¿vale? Cuando le demos, pues ya esto empieza a pintar estos árboles que ya vienen preconfigurados, ¿vale? Digamos que ahora ya no quiero pintar estos, sino que quiero pintar estos, ¿vale? Lo selecciono todo, le doy aquí, y ahora solamente me va a pintar estos árboles naranjas, ¿vale? Y como digo, estos árboles ya están preconfigurados de todo, tienen sus animaciones, sus texturas, sus colisiones, y aquí, así de fácil, bueno, relativamente fácil, podría hacer un bosque, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya es para que lo tengáis en casa, ¿vale? Ir experimentando. Si quiero solamente las piedras, pues activo las piedras y ya voy poniendo piedras aquí. Estas son piedras un poco vastas, ¿vale? Pero bueno, tenéis las mismas opciones que, ¿vale? De pintar, de rellenar una capa entera, aunque esto no lo recomiendo porque si rellenáis una capa entera de árboles igual os explota el ordenador, ¿vale? Por aquí tenéis el tamaño del pincel, ¿vale? ¿Qué tanta densidad queréis que pinte, ¿vale? Si lo pongo a 0.001, cada vez que le dé, ¿vale? Va a poner muchas menos piedras, ¿vale? Si lo pongo a tope, igual me hago aquí un landscape volcánico o algo, ¿vale? Y para borrar, ¿vale? Él solamente va a borrar los assets que tengáis seleccionados, ¿vale? Igual con el Shift, como hacíamos con el landscape para bajar, con el Shift empezamos a borrar, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Yo no voy a poder borrar estos árboles porque no los tengo seleccionados, no estoy trabajando con ellos, ¿vale? Entonces, solamente se trabaja sobre lo que tengáis activado, ¿vale? Si yo quiero borrar estos árboles que no me gustaron aquí, ¿vale? Solo los selecciono a ellos. Y aquí te dice, por ejemplo, la cantidad de esos assets que hay en la escena con la pintada, ¿vale? Aquí pues hay 21 árboles de estos, 17 de este, 14 de este, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es como para tener también una información de qué tantos árboles o qué tantas cosas habéis puesto, ¿vale? ¿Qué más? Otra cosilla rápida que se puede hacer aquí. Pues, por ejemplo, si queremos que esto fuese un lago, ¿vale? Una manera muy fácil de hacer un lago, obviamente tendríamos que tener un material ya hecho de agua, que por lo general suelen ser los materiales más difíciles de hacer, ¿vale? Pero vamos a buscar aquí, por ejemplo, en el Content Browser, nos venimos aquí a la raíz, ¿ok? Escribimos aquí plane, ¿vale? Y aquí nos sale uno que se llama water plane, que no es más que un plano que ya está preconfigurado de cierta manera para que le pongamos un material de agua, ¿vale? Realmente no es más que un plano con unas UVs puestas y listo, ¿vale? Entonces vamos a ver que tape un poco aquí. ¿Okay? Digamos que hasta aquí va a llegar nuestra agua, ¿ok? Y por ahora no es más que un plano gris con el material por defecto, ¿vale? Pero si buscamos aquí en el buscador un material que se llama Ocean, ¿vale? Creo que sí, Ocean, ¿ok? Y se lo aplicamos, como habíamos dicho antes, que se lo podemos lanzar sobre algo, ¿vale?
ya aquí tenemos algo que parece un lago. Claro, este material pues ya está prehecho como el que habíamos hecho antes, lo único que, como os dije, los materiales de agua son un poco más complicados, pero esto es algo que vamos a aprender a hacer también en el máster, ¿vale? Y, ¿vale? Esto que veis aquí en Visual Effects, esto es Sphere Reflection Capture, son, digamos, una tool, que es lo que le va a decir al Unreal, ¿vale? Qué es lo que tiene que reflejar. Entonces yo se las pongo aquí un poco alrededor de esto, ¿vale? Y él ya crea los reflejos de lo que ve alrededor de esta área, ¿vale? Hay mejores maneras de poner estos reflejos, ¿vale? Como reflejos planos o cosas así, pero es algo que necesita un poquito más de configuración. Y ya con estas cosas básicas, pues os podéis montar un bosque aquí, ¿vale? Y si queréis también, esta Mega Scans, pues tenéis de Static Mesh, y aquí tenéis para poner unas columnillas, ¿vale? Os podéis armar aquí un escenario todo guapo, con muy pocas cosas, ¿vale? Como si esto fuesen unas ruinas ahí o algo así, ¿vale? Mira, ya solamente con 3 cosillas, un poquito de iluminación y una buena vegetación, ya parece algo bastante currado. Vale, y para terminar, simplemente mostrarles un poco, ¿vale? Un par de ejemplos que hice yo con estas mismas herramientas sin meter nada nuevo, ¿vale? Es un pequeño escenario. Otra cosa, con F11, ¿vale? Teniendo F11 podéis poner la pantalla en completo, ¿ok? Para que se va todo. Y si le das a F11 de nuevo, se vuelve ahí para abajo, ¿vale? O sea, se vuelve a minimizar, ¿vale? Espera que cargue un poco la gramilla aquí. ¿Ok? Este escenario obviamente es un poco exagerado porque tiene demasiada vegetación, demasiadas piedras, luces dinámicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, para mostrarles un poco cómo serían las capacidades de este motor de videojuegos, la verdad es que es una maravilla, porque con pocas cositas, luces, solamente con las cosas básicas que trae el Unreal, uno puede hacer un escenario como este, ¿verdad? En nada de tiempo. Obviamente lo que requiere tiempo es pues ponerse, dedicarse, ¿sabes? Y tener la paciencia de de pintar árboles, de poner esta piedra aquí, moverla aquí, no sé qué tal, ver qué tal queda y demás, pero bueno, que la verdad es que se puede hacer bastante. Y por ejemplo, esta misma escena, con la misma iluminación básica y con todo lo que hemos visto, también he hecho esto. Aunque sí es verdad que aquí yo me descargué unos assets de vela, ¿vale? Pero para que veáis, esto sí va un poco más lento porque esta escena es aún más exagerada, tiene demasiadas luces y demasiadas cosas. Pero bueno, era para que vierais un poco las capacidades que tiene el Unreal, que esto yo lo hice en una tarde, obviamente utilizando estos assets que ya están hechos, porque si no hubiese tardado un mes o a saber cuánto. Y bueno, nada, lo tenéis todo en casa, ¿vale? Experimentar un poco vosotros por vuestra cuenta y espero que os haya gustado la clase. Si tenéis alguna duda o pregunta, ¿vale? Aprovechar ahorita unos 5 minutitos para resolver dudas. Ha estado genial la clase, Fran, muy interesante. Nada, sí, si quieres dejamos un par de minutitos para dudas. La verdad, yo creo que lo has explicado todo súper claro. De hecho, sigues el chat, te han dado las gracias varias veces. Y, y bueno, pues nada, pues muchas gracias, tanto a todos los asistentes como a ti, Fran. Vale, gracias.